Estados Unidos, porque en Estados Unidos los no domiciliados no tributan vía retención. Los no domiciliados presentan una declaración anual y se les da un ITIN, que es la identificación fiscal justamente para los no domiciliados. Y cuando tú vas a declarar impuestos en Estados Unidos, tienes la obligación de pedir ese ITIN, que muchas veces escucho también, que es el taxpayer, justamente de identificación, que muchas veces escucho que, y he visto promociones de que nosotros damos ITIN que deben haber escuchado para cuentas bancarias. El ITIN está regulado por el IRS, que es lo mismo que la DIAN, la SUNAT y el SAT. Es lo mismo. El ITIN tiene una función fiscal que se cree en la gente para conseguir, tiene una función fiscal y eso está en la misma página del IRS, que si no se la compartimos. El ITIN es la identificación cuando la persona natural, porque el ITIN es para la persona natural, no para la empresa, va a declarar dentro de Estados Unidos. Y esta persona natural va a presentar su declaración en Estados Unidos porque ha generado renta americana, que para su país residencia será renta extranjera. Y tendrá la obligación de hacer una declaración dentro de Estados Unidos y de esa manera justamente cumplir con sus obligaciones dentro de Estados Unidos. Y para eso se le da el ITIN. Ese es el fin del ITIN, ya que si lo quiere utilizar, como deben haber escuchado algunos, para un tema bancario, claro, tiene sentido que un banco te diga, ¿tienes ITIN o seguridad social? Porque eso significa que si tienes ITIN, quiere decir que pagas impuestos en Estados Unidos. Y al pagar impuestos en Estados Unidos, tienes un mejor score y demuestras arraigo con Estados Unidos. Si tú no pagas impuestos en Estados Unidos, no eres una persona fiable porque no demuestras arraigo con Estados Unidos. Entonces, para un banco, y eso es libre, cada banco lo puede considerar como un requisito que te da un plus adicional para poderte activar con ellos. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, pero no es que voy a pedir un ITIN porque quiero abrir una cuenta bancaria. No, el ITIN es, ¿vas a declarar impuestos en Estados Unidos? Tienes la obligación, te darán, y ahora Estados Unidos está dando ITINs temporales, porque antes estuvieron sacando para males usos. Entonces, ahí viene el tema, si tú lo puedes, tú puedes entrar a Estados Unidos como empresa o puedes entrar como persona natural. No hay ningún tipo de problema que tú lo puedas hacer así, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, tú lo puedes hacer, ¿sí? Solo que tienes que ver los pros y contras y no olvidarte de la renta extranjera al momento que tu inversión de renta. Y en Colombia siempre va a haber la declaración de activos en el exterior. Eso sí, no me importa si hay renta o no hay renta. Y muchos me dirán, ¿y qué otro impuesto pagaría en Estados Unidos? El otro impuesto que tú vas a pagar en Estados Unidos, justamente, ¿sí? Es el impuesto si tú tienes un inmueble al condado, que viene a ser como el impuesto a la propiedad o impuesto a la contribución. Y eso alégrate, porque si no te llegara ese impuesto, quiere decir que tú no eres el propietario. O sea, te está llegando una notificación porque en Estados Unidos todo acá es electrónico. La firma de los contratos es electrónico. Los documentos son electrónicos porque existe la firma electrónica que está reconocida a nivel federal y eso no es estafa. Así que si tú compras un inmueble, eso sí, pide pasar por casa de títulos, justamente que es lo mismo que la notaría, para que se pueda ver que tu operación está limpia, saneada y que hay transparencia. Pero eso lo puedes hacer virtual o como lo puedes hacer físicamente en realidad. No hay ningún tipo de problema que sea virtualmente, ¿sí? Pero tú tienes que recibir notificaciones si tú has comprado a nombre personal, en las cuales justamente te notifiquen que tienes tu impuesto predial, como le dicen en Perú, tu contribución que hacer la tienes que notificar justamente y pagar virtualmente al condado donde se encuentre ubicado tu inmueble. Ahí viene justamente ese punto importantísimo que tienes que tener en cuenta. ¿Sí? La única retención que van a encontrar dentro de Estados Unidos, por ejemplo, pero esta retención no te exime de declarar anualmente. Vamos a hacer el primer caso y lo más común que se viene dando a nivel, por ejemplo, colombiano. Compran inmuebles, deben haber escuchado. Un montón y personas de mucho poder económico que quieren pues sacar su dinero de Estados Unidos y llevarlo a Estados Unidos, buscando incluso vivir en Estados Unidos. ¿Sí? Porque sé que ahorita las monedas, por ejemplo, el peso colombiano antes estaba muy igual al sol, ¿no? Estaban dentro y ahorita hay un desbalance total, ¿no? Primero el peso mexicano ahorita está muy arriba
en realidad está marcando, como se dice, la valla. Si tenemos a personas de México del dólar, está muy arriba del dólar ahorita. El peso colombiano se ha movido totalmente del sol peruano. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? El tema de la moneda. Entonces ahorita pues muchas personas lo quieren poner en una moneda, digamos, estable y en un mercado estable que es el mercado americano, porque si bien Estados Unidos, ahorita deben haber ustedes escuchado millones de historias, sigue siendo un país donde se predomina el orden, ¿no? Donde predomina muchas cosas de apoyar la inversión, un mercado seguro, ¿no? En realidad, donde no hay informalismo, ¿no? Por eso es que vamos a ver, a nivel tributario no se les piden muchas cosas porque se trabaja sobre la buena fe. No hay tanto formalismo porque se supone que es cultura y educación y por lo tanto la gente cumple y todo bancariza, ¿sí? Todo se lleva en banco. Es muy raro tener dinero en mano. Entonces ahí justamente nace, claro, Estados Unidos te brinda muchas ventajas y mucha ayuda, pero también si fallas, se cierra la valla, ¿no? Porque ya está disolviendo empresas que no han estado cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Entonces ya mandó los mensajes esta semana para disolverlas, ¿sí? Para disolverlas justamente, porque acá no se trata, como se digo, de actuar sin pensar, todo tiene reglas. Por ejemplo, ahí me dice Sandra, ¿cómo estás? Una persona natural residente de Estados Unidos, pero recibe herencia de sus padres de un inmueble en Perú, que luego vendiendo y ese dinero lo lleva a Estados Unidos. Primero, si una persona es residente de Estados Unidos, tributa por el principio de nacionalidad. Y si recibe dinero de cualquier parte del mundo, lo tiene que declarar ante Estados Unidos de América. O sea, no importa en realidad, no importa acá en realidad de dónde recibe el dinero. Todos los residentes americanos tienen que declarar todos sus ingresos a nivel mundial, estén en el país que estén, porque ellos se rigen bajo el principio de la nacionalidad. O sea, acá nuevamente, no importa en realidad de dónde recibas el dinero o no. Todas las personas americanas presentan sus declaraciones de impuestos y ellos saben perfectamente que presentan sus declaraciones de impuestos entre marzo y abril. La diferencia es que tienen otras tasas de impuesto que tienen un no domiciliado, como es los casos que estamos viendo acá, ¿no? Eso, si ella es residente americana, lo sabe perfectamente, ¿no? Eso lo sabe perfectamente, ¿no? En Estados Unidos, por eso te digo, esa pregunta me asombra un poco, porque todos los residentes americanos son notificados y hasta les hacen devoluciones de impuestos. Y saben perfectamente que entre los meses de marzo y abril tienen que declarar. Sí, en Estados Unidos es normal que todas las personas naturales tengan contador. No es como Latinoamérica, que las personas naturales no llevan contador. En Estados Unidos llevan contador y los contadores pasan por un proceso de certificación para poder actuar en las declaraciones anuales. Así que el hecho de que reciba un dinero de otro país no significa de que no lo tenga que declarar, ¿sí? Es un ingreso que está recibiendo y es un ingreso que lo tiene que reportar ante el IRS, porque es su obligación si es residente americano. Ellos se rigen bajo el principio de la nacionalidad, que es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo justamente acá, ¿no? Que estamos hablando de los no domiciliados, ¿no? Que tributan acá, por eso le digo, una cosa es ser domiciliado en Estados Unidos y otra cosa es ser no domiciliado en Estados Unidos. Y el no domiciliado tiene otra estructura, al domiciliado, y también tiene que ver en qué estado se encuentra, porque cada persona tiene obligaciones federales y obligaciones estatales. Y los residentes, si ella es residente por eso, sabe muy bien que hay normas según el estado en el que ella se encuentra. Porque Estados Unidos justamente, nuevamente, tiene normas federales, que es ante el IRS, y normas estatales. Y eso va a depender si está en California, si está en Florida, si está en Nueva York. Cada estado tiene rules distintas. Cada estado, pero ese dinero lo tiene que reportar ante el IRS. Y tiene su declaración personal que hacen los americanos. Y tiene que reportarlo ante el IRS. Exactamente. Sí, eso es muy importante. Y el IRS, si no voy a decir que no fomenta, que no me explica nada de renta extranjera,
el IRS hace continuas capacitaciones, ¿sí? Y principalmente los estados para explicar qué es la renta extranjera, ¿sí? Hasta los médicos saben que tienen renta extranjera y que tienen que si hacen inversiones en otros países o reciben dinero de otros países, lo tienen que declarar en Estados Unidos, porque hay mucha campaña, hay libros incluso. Sí, así que por el lado de un residente americano, no puedo decir que de repente pasa como en Perú, que no les enseñan tanto que es renta extranjera o que no hay ese tipo de campañas. No puedo decir lo mismo, Sandra, porque la información está ahí latente. Sí, está ahí justamente latente y el IRS manda invitaciones, se hacen campañas de las declaraciones de impuestos. Es el tema muy popular, ¿sí? Muy popular. Hay estados en los cuales no cobran a las personas naturales como Florida. Florida a las personas naturales no les cobra impuesto, pero eso no quiere decir que si alguien tiene un ingreso no lo tenga que declarar al IRS. Eso es otra cosa, el federal. Florida no te cobra como persona natural. Florida, ¿sí? Por eso depende en qué estado está. Pero eso lo tiene que reportar anualmente en el momento que lo haya recibido. Y tampoco importa que si se lo lleve o no se lo lleve. No importa que se lo lleve o no se lo lleve. Nuevamente, en la tributación internacional no importa que se lo lleven el dinero o no. En la tributación internacional, justamente, ¿sí? En la tributación internacional tiene justamente que declarar, a mí no me importa si lo trajo o no lo trajo Estados Unidos. La renta extranjera igual acá, yo estoy en Colombia, recibo mis arrendamientos en Estados Unidos y no los traigo a Colombia, eso no quita que tienes renta extranjera. Y eso no quita justamente que lo tengas que justamente declarar. Punto importante que tienes que tener en cuenta. La renta extranjera está a tu disposición y tú estructurarás justamente de acuerdo a cómo vayas a querer avanzar. No, por ejemplo, yo digo Colombia, que tiene mucha estructura. No, yo digo, cobro mis arrendamientos de Estados Unidos. Perfecto. Si tú cobras tus arrendamientos de Estados Unidos, justamente, perfecto. En ese caso de ahí, pues resulta mejor tenerlo en un banco americano, con 10 dedos de frente. No lo vas a traer un banco colombiano, como está la situación. Y además los fees que cobra Estados Unidos, si de repente tú quieres hacer otra inversión en Estados Unidos u otra inversión en Europa, utilizar ese dinero, darle vuelta al dinero, son bajísimos. Si tú te lo vas a traer a Colombia, a un banco, los fees para hacer transacciones internacionales son altísimos. ¿Y qué decir de Perú? Peor. O sea, tú con 10 dedos de frente vas a preferir un banco americano que un banco que esté dentro de un país latán. Pero eso no quiere decir que ese dinero que tú tienes ahí ubicado justamente en Estados Unidos y tú lo estás utilizando ese dinero, ¿no es cierto? Eso no quiere decir de que no puedas justamente, ¿no? Utilizarlo para otros fines. Por lo tanto, es renta extranjera, porque está a tu disposición. No tienes que traerlo a tu Banco de Perú para que esté a tu disposición. Tú lo puedes utilizar. Por lo tanto, es tu renta extranjera, sino que tú financieramente le estás dando el mejor uso, pero es tu renta extranjera. Punto importante que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y ahí vamos justamente a ese escenario, ¿no? Pasamos, en ese caso, Sandra tiene que contactarse con un contador de Atlanta, ¿sí? Nuevamente, porque acá el tema de estados para los residentes es por cada estado, ¿sí? Es por cada estado. Un contador de Florida te va a decir, yo no te voy a atender, Sandra. Persona natural te tiene que atender el de Atlanta. Uno de California, con mi caso, te va a decir, yo no te puedo atender, te tiene que atender el de Atlanta, porque cada uno funciona igual que los médicos, yo no te puedo atender. Ahora, si vas a hablar de tributación internacional, es otra cosa, te van a decir, tiene renta extranjera y la tiene que declarar ante el IRS. Ante el IRS es la obligación federal, pero tú tienes que ver si tiene una obligación estatal, porque hay dos obligaciones para las personas naturales y también para las empresas. ¿Sí? Federalmente tiene un ingreso que tiene que reportarlo ante el IRS. Reportarlo. Lo tiene que reportar. A nivel estatal, tienes que ver con un contador de Atlanta cuál sería el procedimiento que tendría que seguir. ¿Sí? Y eso, si ella es residente, lo tiene completamente claro, como te digo. En Estados Unidos es muy normal eso, ¿sí? Tienes que mandarla a que preguntar cuáles son sus obligaciones con Atlanta, ¿sí? A nivel estatal, dile.
Y a nivel, yo no sé cuándo recibido esa herencia, si la ha recibido en el 2022 o en el 2023, si la ha recibido este año, tiene que regularizarla e informarla al IRS. Los americanos tienen una ventaja, los americanos, es decir, los residentes. Se quieren ir a vivir a Tulum como se van viviendo a México. No importa si se van más de 183 días, no importa si se quedan 3 años. ¿Por qué? Porque su sistema tributario se rige bajo el principio de la nacionalidad. Principio de la nacionalidad. Ellos pueden andar por donde quieran, siempre van a reportar todo a Estados Unidos, Sandra. Siempre. ¿Por qué? Porque el fisco les da beneficios, pues. Les da subvenciones, deducciones, si no tiene empleo, y ahí netea, ¿no? Les dan beneficios. Los apoyan en pensiones. Entonces tú no pierdes tus beneficios, así te vayas a vivir a Tulum 3 años. Pero igual todo lo que generes de ingresos en todo el mundo, residente americano, me los vas a reportar a mí, IRS. Es diferente con las personas que están en Colombia y en Perú, porque ellos tienen el tema de que te vas más de 183 días, te conviertes domiciliado en otro país y ya no tienes que reportar al país de Colombia, es diferente. Son sistemas tributarios distintos. El americano puede saltar por el mundo, por donde quiera, siempre va a tener que reportar a Estados Unidos, siempre, todo, salvo presente su renuncia y pida ya no gozar de los beneficios, y en ese caso Estados Unidos lo deja de proteger y en ese caso pasará a ser domiciliado en otro país. Pero eso es para los que son residentes, no para los que viven. Siempre marco la diferencia. ¿Sí? Punto importante. Vamos a pasar a lo siguiente. Acá nosotros estábamos hablando justamente de inmuebles, ¿no es cierto? Acá estamos hablando justamente de inmuebles y tienes que tener en cuenta que si tú has comprado un inmueble, y lo he dicho, vas a tener que pagar un impuesto que se llama el impuesto sobre inversiones extranjeras en bienes raíces. Este impuesto que ustedes tienen acá, ¿sí? El FRIPA justamente, ¿no es cierto? Este impuesto es una retención que te la hace la casa de títulos. Es una retención. Así que cuando ustedes trabajan, principalmente voy a Colombia, que tiene mucha inversión en Estados Unidos, una compra en un bien inmueble, primero, si estamos siendo claros, no se compra a nombre personal, ¿sí? Nunca se compra a nombre personal. Nadie que famoso o nadie con inversiones compra a nombre personal. Esa es una regla, pues, ¿por qué? Porque tú cuando vas a hacer una compra o construir una empresa, como vamos a ver ahora, o expandir tu negocio, buscas estructuras, buscas seguridad jurídica, buscas separar patrimonios. Si no, no creces. Claro, lo más fácil es compro y ya está, más rápido, pero lo más rápido no quiere decir que sea lo más seguro. Y hacer estructuras, como vamos a ver, no significa evadir tampoco, sino significa pensar. El mejor ejemplo en estructuras hasta ahorita lo sigue abanderando Apple, ¿no? Tremendo monstruo que ha vivido a raíz de estructuras tributarias, ¿no? Y bueno, todos los futbolistas, todos los cantantes, todos tienen estructuras, todos tienen su tributarista de tributación internacional al costado, ¿no? Pero si tú no lo hicieras así, sin estructura, solo ya, van a ti como contador y te dicen, ya tengo un departamento, ya lo compré, quiero saber el efecto tributario, perfecto. Si tú vendes ese departamento y generas renta, a la seca vas a pagar el FRIPA. Lo vas a pagar. Te guste o no te guste, lo vas a tener que pagar. Y cuando pases por la casa de títulos, la casa de títulos primero te va a hacer una retención. Y lo normal es que te haga la retención del 15%. Que el 15% quiere decir que tú se lo puedes vender de repente a otro no domiciliado, se lo vendes a un europeo, no importa el precio que le pongas, te retienen 15 sobre el valor de venta. Pero tú me dices, pero yo he tenido gastos. Si tú me retienes sobre el valor de venta, no me estás reteniendo el impuesto sobre lo que realmente me corresponde. Entonces yo te voy a decir exactamente, tienes razón, pero no te vas a liberar de la obligación anual. El FRIP es una retención que te han hecho. Es como decir, te agarro un dinero, lo suspendo, Casa de Títulos como agente retenedor tiene que hacer esa obligación, y esa retención justamente que yo tengo, cuando tú presentes acá, Sandra,
tu declaración justamente de renta individual, tu income tax justamente de renta individual, ¿sí? Que lo vas a presentar como persona natural que eres, ¿sí? Acá, y me vas a poner foreign, porque eres extranjero, y me vas a poner tu ITIN porque no tienes seguridad social, a diferencia de tu tía, que sí tiene seguridad social, ¿no es cierto? En ese caso vas a llenar esta declaración. Pero soy extranjero. El extranjero que genera renta americana va a presentar esta declaración. Y en esta declaración que tú vas a presentar, se va a considerar justamente, ¿sí? Se va a considerar tu pago que has hecho esa retención. Y se va a considerar también cuánto te costó el inmueble. También se va a considerar. Y de esa manera, justamente, ¿sí? Tú vas a poder, ¿sí? Deducir todo eso y ver verdaderamente, porque puede ser que no te salga nada a pagar, Sandra, pero igual tienes que declararme, ¿sí? Y simplemente incluso puede ser que salga que te tenga que devolver dinero. Y el IRS te va a devolver el dinero. Te lo va a devolver el dinero sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí viene justamente el punto que tú tienes que tener en cuenta, ¿sí? El punto de que tienes una obligación anual que hacerla. No pienses que es como en Colombia, cuando viene un no domiciliado, le retenemos, ¿sí? Le retenemos. Y nosotros le entregamos a la DIAN, igual que en Perú, la retención sobre la bruta, y con eso se cumplió la obligación de los no domiciliados, porque los no domiciliados ni en Colombia ni en Perú presentan una declaración, ni tampoco deducen, no. Nosotros sobre la bruta le retenemos la tasa que corresponde según el tipo de actividad y lo entregamos al fisco. Estados Unidos es distinto. En algunos casos hay retención, como en este FRIPA, en algunos casos, porque en algunos no hay retención, solo se espera la declaración anual, ¿no? E incluso Estados Unidos, como fomenta mucho el movimiento del dinero, como lo sabrán como país de primer mundo, no te dice, y yo te ayudo, Cindy, porque si tú has tenido una ganancia con esta tierra, o sea, tú has tenido una ganancia con esta tierra, y esta ganancia tú justamente la quieres reutilizar y comprar otro inmueble, Sandra, la buena noticia que yo te tengo en este caso, sí, es de que te ofrezco la transacción 1031, que es que tú toda esa ganancia, el 100% de la ganancia neta, la reinviertas. Pero no es que tú me digas, yo planeo, no, vas a llenar unas declaraciones y te comprometes, ¿sí? A cerrar esa propiedad dentro de los 180 días calendario. Y te va a hacer la casa de títulos llenar unos formularios. Si tú fallas a esto, olvídate. Porque acá no es, yo pensaba, pero ya me arrepentí. No. Y de esta manera es que no te hacen pagar el impuesto. Porque el dinero tú lo estás reinvirtiendo en otra propiedad que está ubicada dentro de los Estados Unidos de América. Y por eso vas a llenar una declaración jurada en la cual vas a firmar e identificar cuál va a ser la nueva propiedad que tú te comprometes a cerrar. Cerrar quiere decir que hacer todo el proceso con casa de títulos dentro de los 180 días. Por eso has llenado la transacción 1031 y no estás pagando impuestos, porque estás reinvirtiendo el dinero. Y eso es lo que te permite en ese caso Estados Unidos. O sea, no estás pagando impuesto por ese tema. Pero acá viene tú. Si tú me dices, yo tributario internacional, viene Cindy, ¿no? Y me dice, yo tributario internacional, ¿no? Entonces te viene acá y te pregunta, eso es Estados Unidos, pero yo Colombia, ¿cómo quedo? Porque Estados Unidos no me ha cobrado impuesto. Estados Unidos no me ha cobrado impuesto. Estados Unidos, porque he llenado la transacción 1031, país fuente, y en el país residencia yo no obtenía una ganancia. Les pregunto, ¿en el país residencia yo no obtenía una ganancia? Esta retención te la hace la casa de títulos, Cindy, no es que tú la presentas. La retención la hace la casa de títulos. La casa de títulos te hace la retención al momento de la venta, te quita el dinero en automático. Es el agente retenedor. Así que tú no tienes que declarar la retención acá. Las retenciones son los agentes autorizados y ellos son los que hacen la retención y la entrega.
Una vez que le entrega, justamente ya cumplió con la obligación, eso va al IRS, y entre los meses, como le decía tu compañera, de marzo y abril vienen las fechas de declaraciones. Salen los calendarios, vienen las fechas de declaraciones y ahí presentan tanto los extranjeros como las personas residentes sus declaraciones de impuestos. Primero empiezan las declaraciones federales y luego vienen las fechas para el tema de las obligaciones estatales, porque cada estado, por eso le decía, dependiendo, tiene reglas distintas cada estado. ¿Sí? Punto importante. Entonces, ahí viene ese punto. Acá tú no vas a, pero quiero que acá se les active, ¿no? Porque muchos dicen, ya llené el FRIPA, pero hice el formulario 1031 y ya no he pagado impuesto en Estados Unidos. Me ha acogido al beneficio de Estados Unidos. Me ha acogido al 1031, al beneficio de Estados Unidos. Yo te pregunto, volvemos acá. Ok, cumpliste tu obligación en Estados Unidos. Acá está la raya. Cumpliste tu obligación en Estados Unidos. Te has acogido al 1031. Por lo tanto, la casa de títulos Cindy no te quitó nada de plata. O sea, te dio a ti la ganancia, hicieron toda la transacción, porque acuérdate que la casa de títulos, si no conocen, tiene su cuenta escrow. Y ellos, para proteger la operación, ellos reciben el dinero. Y solamente se las entregan a ambas partes cuando todo está saneado. Por eso, si ustedes hacen una inversión en real estate en Estados Unidos y no hay casa de títulos, es un riesgo eminente. Porque esa es como decir la autoridad que controla todo. Y ellos saben que tienen que llenar el formulario y entregar la retención. Y saben que si el no domiciliado va a firmar el 1031, va a llenar una declaración jurada que la va a cumplir. Y por eso es que no le va a hacer la retención. Pero yo te pregunto, no sé, Cindy, si estás en Colombia, si tú estás acá en Colombia, acá has tenido una ganancia. Y eso se va a reportar, está en tu cuenta bancaria. Tú la has reinvertido luego, cuando compres la otra casa que tú has identificado. Estados Unidos no te ha cobrado impuesto, pero había una ganancia para Cindy. Había una ganancia para Cindy. ¿Sí? Un dinero que ha entrado a un banco que le han depositado, que luego va a ser reinvertido. Les pregunto acá a todos, vamos ya empezando a estructurar. Para Perú, Cindy, ¿Perú o Colombia? Colombia. Colombia. ¿Para Colombia no sería renta? Sí. Sería renta, claro. Porque algunos me dicen, pero Estados Unidos me exoneró, ¿ah? Me exoneró. Tributación internacional. Tributación internacional. Eso es de Estados Unidos, que tiene esa exoneración y no te está cobrando el impuesto. Pero tú no domicilias en Estados Unidos y tú la compra la has hecho a título personal, no la has hecho a través de estructuras. Por lo tanto, acá figura que Cindy tiene una cuenta bancaria y que Cindy ha recibido el dinero, habrá recibido unos $20,000 y por lo tanto yo, Diane, te pregunto, Cindy, ¿de dónde salieron esos $20,000? Tú no me puedes responder y decirme, eso no pagó impuesto porque Estados Unidos me exoneró. La DIAN te va a decir, eso es Estados Unidos, la raya. Exacto. Obvio, debo reportarlo acá en No, Colombia. exacto. Porque algunos dicen, no, pero ya me exoneró, entonces no tengo nada que hacer con el otro país. No, 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 no. no Si porque hay eso una acá obligación. Claro, este, lo único que no vas a tener es que traer el impuesto de Estados Unidos, porque nadie te ha quitado nada. En Estados Unidos no te quitaron nada. ¿No? Nadie te quitó nada porque firmaste la transacción 1031 para cogerte en realidad el beneficio de que Estados Unidos no te cobre impuesto. Y eso les podría servir a los de Perú bastante porque Perú tiene una tasa media, que es la fórmula cuando traen un crédito del exterior, que a veces no les permite aplicar todo el crédito del exterior y terminan perdiendo. ¿Sí? Terminan perdiendo en realidad porque no pueden traer todo el crédito a veces del exterior porque las personas naturales en Perú, la renta extranjera la suman a la renta de trabajo. En Perú, Colombia es distinto. Colombia tiene un sistema cedular. Si es una renta de ganancia de capital, va con ganancia de capital.
Si es una renta de renta extranjera de trabajo, va con la de trabajo, lo separa, ese sistema cedular. Perú no. Perú te dice, persona natural que tiene renta extranjera, ya sea por ganancia de capital, ya sea por actividades de intereses, ya sea por lo que sea, se suma la renta de trabajo. 51 de la ley de renta, te dice. Colombia es diferente. Colombia lo separa dependiendo el tipo de ingreso cedular que tenga. Por ejemplo, así es como liquidan. Entonces, muchos peruanos, cuando han pagado impuestos en Estados Unidos y lo quieren traer para aplicar como crédito tributario, a veces no lo pueden aplicar en su totalidad, porque tienen una tasa progresiva en su renta de trabajo que no les permite a veces aplicar la totalidad, entonces terminan pagando más impuestos. Esa es la verdad. Entonces, si aplican a la transacción 1031, ya no traen ese crédito, simplemente se tienen que preocupar en cumplir con su obligación en Perú, juntarlo con su renta neta de trabajo y someterse a la escala progresiva y pagarán el impuesto en su país de residencia. País fuente cero. País fuente cero. Se dan cuenta un poco lo que yo les estoy explicando porque son dos sistemas distintos. No, son dos sistemas distintos. Entonces, acá voy justamente, acá está lo del ITIN, y si marco una alerta, en realidad lo del ITIN, porque estoy viendo un mal uso de los ITIN, ¿sí? Estoy viendo un mal uso y es más, he visto páginas donde te dicen, te damos ITIN para sacar cuentas bancarias. El ITIN es del IRS, no de los bancos. Y si sacan un ITIN, y si necesitan alguna vez, ahí le voy a decir a Jason, el IRS tiene una lista de agentes autorizados para dar ese ITIN. Ustedes tienen que verificar si con la persona que están contratando está en esa lista, justamente colocada, porque eso siempre es para mayor seguridad. Y la regla en Estados Unidos es que el ITIN se siente a la persona natural al frente del agente autorizado, le hace un interview, lo valida con el pasaporte y luego inicia el trámite del ITIN. Hay otros que han creado unos sistemas virtuales, ¿sí? Entonces es importante tener claro, pero este ITIN va a ser obligatorio si Sandra tiene que declarar impuestos en Estados Unidos, porque puede ser que Sandra no tenga que declarar impuestos ante Estados Unidos. Y vamos a ver por qué. Porque ahí entran los vehículos de inversión, lo que utilizan toda la gente que hace inversiones por el mundo, lo que utilizan todos los que hacen nivel de criptos a gran magnitud, ¿no? Ahorita porque tenemos que reconocer que estamos en un mundo que cada vez es más digital, que cada vez los intangibles predominan en el mercado. Es totalmente cierto. Entonces, acá entran y te dicen, acá estamos nosotros, los vehículos de inversión, ¿no? Acá estamos justamente los vehículos de inversión, ¿sí? En punto importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. La tasa media, Oscar, es para todas los... La tasa media está regulada en el artículo 88, inciso E de la ley de renta, ¿sí? Eso se aplica, es cuando toda persona natural genera justamente renta extranjera y paga impuesto en el exterior, como estábamos hablando hace un rato con Colombia. Solo que la tasa media es una figura de Perú y la tasa media está colocada en la Declaración Anual de Impuestos de Perú. Esa fórmula ya está colocada en automático, tanto en la persona natural como en la empresa. No hay ninguna discriminación, ¿sí? No hay ninguna discriminación, es una fórmula que ya está colocada. Y claro que no va a ser igual, porque el impuesto a la renta de la persona natural no es el mismo que el impuesto a la renta de la empresa, igual que en Colombia. Y la tasa media tiene una fórmula justamente que está hecha en base a que son diferentes impuestos. Y la tasa, y lo que se señala es que los créditos tributarios no deben permitir que traigas un crédito tributario mayor al impuesto el que se paga en el país de residencia. Esa es la regla a nivel internacional, salvo excepciones que cada país quiera negociar, como Chile, ¿no? Que te permite traer hasta el 35% y no utiliza tasa media. No, son decisiones de cada país en realidad. Entonces, eso es importante tenerlo claro. O sea, no hay ahí, pues, no hay entonces ahí, como se dice, mayor análisis, ¿no? En realidad. Entonces, ahora pasamos al tema de los vehículos de inversión. Algo que lo recomiendo y si no me entienden, acá lo explicamos, que felicito a Colombia, sí, en realidad y a Chile. Espero que Perú pronto los sepa aplicar correctamente,
porque son países que trabajan mucho con vehículos de inversión, ¿sí? Y los están trabajando de manera correcta. Claro, Colombia hay un grado que todavía lo trabaja de manera incorrecta, pero eso ya se va a eliminar y justamente más bien voy a pasar a explicar esa partecita de ahí a raíz del cambio que tuvo Colombia, ¿no? Todas las personas extranjeras en Estados Unidos pueden hacer empresa, sí, claro que pueden hacer empresa, sí, sin ningún tipo de problema. Tienen dos tipos de empresa. Tienen la LC, que la deben haber escuchado, y tienen la corporación C. Sí, yo voy a empezar por la más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre, y acá ustedes que estamos en este rubro tributario, saben que las personas buscan lo más fácil, pero lo más fácil no quiere decir lo más seguro. Lo más fácil es lo que requiere menos pensar, y lo que requiere menos pensar a nivel de tributación internacional no es lo mejor, ¿no? Empezamos por, como siempre les digo, Apple es el mejor ejemplo, ¿no? Todos los Big Four de Estados Unidos, todos son corporaciones C, todas son corporaciones. No C porque las C son para los extranjeros. Las S son justamente para los residentes, pero todas son corporaciones, por ejemplo. ¿No? Por ahí empezamos. ¿Y qué es una corporación? Una corporación es una sociedad anónima. Si ustedes están en Colombia, ¿no? Si están en México, si están en Perú, es una sociedad anónima. Es una sociedad. Solo que en Estados Unidos no existe sociedad anónima, SRL, no existe en sociedad de capital variable, como en México, no existe. No existe la SAPI, no existe. Estados Unidos es muy simple y te dice, yo tengo una C Corp para los extranjeros. En la C Corp, justamente, ¿no? Los extranjeros pueden ser accionistas. Accionistas en una C Corp. Una sociedad es para alguien que va a tener flujo. Por ende, va a poder netear. Va a tener gasto versus ingreso. Va a tener actividad y por ende va a poder netear. Y de esa manera tributará. Y veremos si hay utilidad o veremos si hay pérdida, como en toda empresa que puede empezar y al inicio votar pérdida. Entonces, cuando nosotros hablamos de una C Corp, Cindy es accionista, ¿sí? Cindy no es la dueña del inmueble. Por lo tanto, ¿habría FRITPA o no habría el impuesto que vimos hace un rato? ¿Habría o no habría? Cindy, ¿habría o no habría? ¿De quién es el inmueble en registros públicos acá? ¿Tuyo o de la corporación C? De la corporación C, no tuyo. ¿Te das cuenta? Hace un rato, exacto, era tuyo. Acá hay registros públicos. En el registro público sale estos departamentos o esta inversión es de Sandra. Esta inversión es de XZ, su empresa. Perfecto. Dos cosas muy diferentes. Sandra, ¿qué es? La accionista, es la shareholder. No me interesa. A nivel de inversión, no me interesa que ella sea la accionista. ¿Sí? A mí me interesa tratar con el representante de la corporación. Porque esta corporación puede tener hasta 100 accionistas o solo Sandra. Yo quiero saber quién es en el estatuto el que está figurando como representante. Con él me trato. Los demás accionistas van en interno. Eso no es parte de mi formación. Y yo en Colombia no voy a reportar, en realidad, yo no voy a reportar en Colombia, ¿sí? De ninguna manera que tengo un activo que es un inmueble, porque mi activo es mi acción. Cambió el escenario. O sea, con este escenario, lo que yo reporto a Colombia es que soy titular de una acción, no que soy titular de un inmueble. En el caso anterior, si yo lo compré a título personal, claro, yo soy dueño del inmueble. En este caso, yo soy dueño de una acción. Por lo tanto, si tuviera una ganancia, no será por renta inmobiliaria, no será por ganancia de capital, dependiendo si arriendo o vendo el inmueble. Será justamente por dividendos, Sandra. Será por dividendos. ¿Se das cuenta? Hasta acá vamos todos, cambió el concepto. ¿Hasta acá estamos todos alineados o repetimos de nuevo, por favor? ¿Sí? Cindy, Sandra, Oscar, todos. Perfecto. Entonces, ¿hay obligaciones? Con Colombia sí. Con Perú no, porque Perú no tiene un formulario de activos.
no tiene un formulario justamente de activos en realidad, no lo tiene, ¿sí? No lo tiene en realidad. Entonces, ahí viene justamente ese punto, ¿no? Colombia sí lo tiene y Argentina y todo, y está bien, porque de esa manera controlan la renta extranjera. Lo controlan la renta extranjera. Y Colombia lo tiene muy controladito porque te dice, ok, tú eres libre, Cindy, de hacer empresas por donde quieras. Porque de repente vas a invertir mucho en Estados Unidos, vas a separar patrimonios, perfecto. Y el accionista de esta corporación puede ser una empresa colombiana o puede ser una persona natural. Y de esa manera vas creando, como se dice, una estructura, ¿no? Porque tienes matriz, filial en Estados Unidos. Y esta filial es la que se va a encargar de cobrar lo que esté dentro del mercado americano, de generar renta americana a través de tu inmueble, y por lo tanto está haciendo un mundo acá. Cuando tú quieras repartir el dividendo, se te da el dividendo a ti o a tu empresa, ¿no es cierto? Y reportaremos al país residencia la ganancia. Reportaremos al país residencia la ganancia. Estados Unidos te dice, los 2 primeros años no te obligo a repartir ganancias si lo hubiera. Eres libre de decidir si reinviertes o no esos dividendos. Y ahí sí tengo que decirle a Sandra, mientras no haya repartición de dividendos, no hay renta extranjera. ¿Sí? Mientras no haya repartición de dividendos, no hay renta extranjera ni para Colombia ni para Perú. No lo hay. Pero pasamos a la otra bloque. ¿Cuánto paga de impuesto esta corporación? Y eso es lo que alertó a Dian. 21% sobre la renta neta. Entonces, ¿qué pasó? 21, muchos colombianos dijeron 21 sobre yo casi un 30, o México que tiene algunas que van al 35. Uy, no, dijeron nosotros vamos a trabajar con la empresa americana. Pero ¿qué pasó? Con esta empresa americana, que es rápida de hacer, la vamos a ver la próxima clase, no es complicada. En Estados Unidos las empresas salen en un mes y medio, se hace todo virtual, en realidad porque no hay notarios, sino todo pasa por la aprobación nuevamente del Estado. Por eso acá hay que elegir el estado. Acuérdense que acá todo es por estados, ¿sí? Si tú escoges Florida, si tú escoges California, ¿sí? Si tú escoges Nueva York, depende. El estado es el que te va a abrir la puertita. O sea, acá no hay un listado que dices, quiero ver todas las empresas de Estados Unidos. No. Dime de dónde, qué estado. Y cada estado tiene su portal. Cada estado tiene su portal. Ahí viene el tema. Entonces, ¿qué pasó? Y acá se alertó con Colombia, ¿no? Los colombianos hacían sus empresas, pero estas empresas no tenían patrimonio, estas empresas no tenían activos en Estados Unidos, estas empresas no tenían sustancia económica, por eso les pongo. Eran puentes, porque los clientes estaban ubicados en Colombia y tributaban ya no con el 30, sino con el 21. ¿Se dan cuenta? Claro, esta empresa tiene renta americana y renta extranjera, pero esta empresa no tenía nada de renta americana, nada, todo era extranjera. Entonces, obviamente, Colombia, México, que ya tienen firmado el MLI, que lo vamos a ver un poco la próxima clase, porque son países OCDE y tienen que dar cumplimiento al MLI, al acuerdo multilateral, justamente de la OCDE, ¿no? Saltó y dentro de su reforma ustedes vieron para los contadores de Colombia que se discutió el tema de la sede efectiva a nivel de Congreso y propuesta, ¿no? A la sede efectiva, que justamente te decía, tú podrás tener en cascada una empresa en Estados Unidos, o sea, con forma cumples con Estados Unidos, ¿no? Tienes una forma dentro de Estados Unidos, pero, tienes una forma dentro de Estados Unidos, pero no tienes sustancia económica, Cindy, porque tu sede efectiva, y eso para los que están en tributación internacional, y les voy a compartir un artículo de eso, tu sede efectiva sigue siendo Colombia. Tu sede efectiva no es Estados Unidos, tú no tienes ni oficina, no tienes ni activos, no tienes renta americana, no tienes nada en Estados Unidos, solo lo utilizas de puente. Y eso está prohibido. Así que si yo veo que tú tienes este tipo de empresas sin sustancia económica, eso es una planificación fiscal agresiva y está prohibida a nivel OCDE. Artículo 7 del MLI, empresas sin sustancia económica. Nosotros somos un país OCDE. Por eso es que vamos a poner una norma dentro de nuestros estatutos tributarios para regular esto,
justamente, y simplemente ya no vas a pagar impuesto en Estados Unidos. El impuesto lo sigues pagando en Perú. El impuesto lo sigues pagando en Colombia, como si fueras una empresa peruana, como si fueras una empresa, todo igual, porque eso me corresponde a mí, Diane, te dice, no a Estados Unidos, porque tú no tienes fuente con Estados Unidos. Cuando la tengas, tributas en Estados Unidos, vemos el tema de si repartes o no repartes dividendos, pero no la tienes, ¿sí? Así que colombianos, eso se peleó bastante el año pasado y muchos se asustaron porque muchos tenían así empresas, ¿no? Dijeron, vamos a ver cuál es la DIAN va a ver cuál es la sede efectiva realmente y de acuerdo a eso Colombia tiene todo el derecho de exigir los impuestos, no Estados Unidos. Me dicen si no me dejé entender para explicarles. Entonces, por eso es que cuando yo les pongo acá Corporación C, les pongo empresa con sustancia económica. Empresa con sustancia económica. Porque hacer empresa lo pueden hacer. Van a encontrar cantidad de personas que le dicen, ah, esto es rapidísimo y hasta de repente ni pagas impuesto en Estados Unidos, al final no pagas impuesto, pero ustedes están dentro del rubro contable, están dentro del rubro tributario, muchos de ustedes. Y lamentablemente en Estados Unidos, muchos de los que hacen empresas incluso son hasta los mismos realtor o personas que no necesariamente pues están dentro de este rubro. Y ahí lo van a ver en las tarifas cuando cobran. El que no está dentro del rubro y el que está fuera del rubro. Porque sí, es una plataforma donde tú mismo puedes crear tu propia empresa. Tú mismo puedes ingresar si tienes un seguridad social y crearla. Entonces, ahí viene el tema. No, pero ustedes entran con la alerta y Cindy dice, yo soy Colombia, ya sé que me la creas, pero esa empresa, cuéntame, ¿a qué se va a dedicar? Esa empresa, quiero saber si va a tener sustancia económica dentro de Estados Unidos, porque no se trata de hacer la empresa simplemente para dejar de pagar tu 30% de impuesto y pagar menos impuesto en Estados Unidos. Las empresas no se usan así. Si tú haces una empresa es porque vas a tener actividad dentro de Estados Unidos, actividad, vas a generar renta americana o vas a invertir dentro de Estados Unidos. Y para eso estás teniendo activos dentro del territorio americano. También tendrás compras que las puedes hacer del exterior, de Asia, donde tú quieras y aplicar los beneficios, porque así como has invertido en Estados Unidos, te vamos a dar beneficios, ¿no? Te vamos a dar beneficios, efectivamente. Y podrás a través de esta empresa utilizar todos los convenios de doble imposición que tiene Estados Unidos. Todos los podrás utilizar. Y a través de repente de esta empresa hacer otra en otro país o hacer tránsito comercial y hacer compras con otro país y aplicar los beneficios tributarios. ¿Lo podrás hacer? Claro que sí. Estás estructurando. ¿Te das cuenta? Estás estructurando. Entonces, perfecto. Yo te doy todo eso, pero esta empresa, ¿qué me deja Estados Unidos? ¿Qué me deja Estados Unidos? Si esta empresa cometiera un error y la denuncian, porque acá se respeta mucho el tema de lo que se dice y lo que se da, y la denuncian, ¿con qué responde si no tiene nada? Entonces, la verdad, esta empresa no tiene arraigo con Estados Unidos. Esta empresa es como si estuviera en Colombia, y quien la debe controlar es la DIAN, no Estados Unidos, porque no tiene sustancia económica. Y eso es algo que los que están en auditoría principalmente manejan mucho, ¿no? El beneficiario efectivo. ¿Quién es el beneficiario efectivo de este negocio? ¿Estados Unidos o Colombia? ¿Perú o Estados Unidos? Al final, el verdadero beneficiario es el peruano. Por lo tanto, debe pagar todos los impuestos que corresponden según las leyes peruanas, no según las leyes americanas, porque con Estados Unidos no tiene nada. Claro, Colombia esto lo tiene bien reforzado ya, al ser país OCDE, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado mucho en Colombia el concepto de beneficiario efectivo, sede efectiva, ¿sí? Porque Colombia es OCDE igual que México. Y ustedes ya firmaron el MLI que se los voy a compartir y tienen que cumplirlo. Y eso es bueno, porque les abre un ojo sobre tributación internacional grande, ¿no? Y les permite hacer negocios alrededor del mundo de una manera correcta, ¿no? Pero simplemente hay que saberlo utilizar. Por eso es que yo te digo, tu corporación sé perfecto, porque tú quieres separar patrimonios,
No quieres que tu contador de Colombia esté cada rato reportando. Estás haciendo un nuevo mundo. Sí, vas a pagar menos impuesto porque no vas a pagar IVA o sale tax, como le decimos nosotros, no lo vas a pagar, o IGB, como le dicen en Perú, no lo vas a pagar, porque por ejemplo en servicios y en el negocio real estate no hay IGB. Eso se trabaja sobre bienes tangibles o tangibles que tú se lo vendas a residentes americanos. Ahí sí hay sale tax y tú afilias tu cuenta bancaria de tu empresa que la tiene que tener y de ahí te descuentan el 6% de sale tax. Pero si tú te vas a dedicar a prestar servicios o vas a trabajar este tema de real estate, no va a haber ese IGB, ni tampoco van a haber obligaciones mensuales de renta. Es mucho más, digamos, flexible el sistema, ¿no? En Estados Unidos. Es mucho más flexible, totalmente. Pero te piden respeto, ¿no? No me uses de puente, porque yo no soy un puente. Si tú te has venido a constituir acá es porque vas a hacer una inversión acá, porque vas a generar renta americana o vas a comprar activos. Cuéntame, ¿cuál es tu plan de inversión en tu estructura tributaria? ¿Cuál es tu plan de inversión? Y yo te recibo con los brazos abiertos. Tu empresa va a hacer un score, de repente puede postular una tarjeta de crédito, se la dan, ¿no? Y tú, acá es muy factible, ¿no? Con la tarjeta sí, puedes tener gastos de alimentación, puedes tener gastos de viáticos, acá es muy flexible, o sea, sí está permitido. Porque acá es más, no, acá no es, no me interesa que Glenda me esté dando la factura de la operación. Voy a mirar tu estado de cuenta y voy a trabajar sobre esto. Y ahora, la contabilidad es contabilidad. Dependiendo del tipo de actividad que tengas, será necesaria para un control. Si tienes existencias, necesitas control, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene justamente el tema, ¿no? Ahí viene un tema importantísimo que hay que tener en cuenta. Entonces, sí es más flexible, pero tienes que ser una empresa con sustancia económica y tú decidirás cuándo repartes dividendos. No estás obligado a hacerlo cada rato. Si hay una demanda, acá no hay FRIPA, acá no hay impuesto a la herencia tampoco, ¿sí? Porque acá hay un bloque, que es tu sociedad, con sustancia económica, y quien responde es tu sociedad por lo que tiene dentro de su patrimonio. Por eso es que te dice, si tú tienes una empresa sin sustancia económica, esa empresa, pues, es una empresa, como se dice, cáscara, ¿no? Y esa empresa en realidad no es que, yo tengo mi empresa en Estados Unidos, no. Por eso es que ahorita se está presentando el BEA. Justamente el BEA es la declaración que pide el estudio de análisis económicos de Estados Unidos, quienes hacen los estudios económicos para saber cómo están estas empresas donde los accionistas son extranjeros y tienen más del 10% de participación. Y esto, a raíz de los problemas que no han estado sabiendo utilizar las empresas, los está molestando a las nuevas empresas, porque ahora las nuevas empresas las están revisando más, las nuevas empresas pues les están ya haciendo llenar un tema de BEA inicial para saber cuánto van a invertir en Estados Unidos, qué van a traer a Estados Unidos, o sea, ¿para qué están haciendo la empresa? Porque tú no me vas a decir voy a hacer la empresa para dejar en el banco $30, ¿no? Entonces, y para de ahí que llegue al banco y de ahí trasladarlo a otro país. O sea, tenemos que aprender a respetar, ¿no es cierto?, exactamente las reglas. Se ha dicho la DIAN, y lo que ha hecho la DIAN es correcto, ¿no? Tú quieres hacer negocio en otro país, estás en todo tu derecho. Tú puedes poner tu filial en Estados Unidos. O quieres invertir en muchos departamentos, lo puedes hacer. Haz tus estructuras. Totalmente. Porque si ya compras departamentos en el otro país, va a haber flujo, o sea, va a haber renta americana. Va a haber renta americana. Y al haber renta americana en tributación internacional, ya tienes fuente con Estados Unidos. Y si los alquilas con mayor razón, vas a tener flujo, o sea, va a haber renta todos los meses. Por lo tanto, esa empresa tiene flujo. Y así como tiene flujo, tiene gastos. Hay que trabajarlos, hay depreciación, y por lo tanto hay que trabajar los números para llegar al mejor resultado al finalizar el año. Esa empresa tiene sustancia económica, está haciendo una vida en Estados Unidos y de repente pues quiere no repartir dividendos, no tiene que repartirlos, porque sí está teniendo renta americana, no es renta colombiana, es renta americana y por lo tanto sí está creando una nueva vida y de repente con esa empresa quiere invertir en criptos, invierte en criptos.
Si quiere con esa empresa, quiere constituir otra en otro país, lo hará con otro país. Y va estructurando. Pero ya esa empresa, se dan cuenta, tiene un plan de inversión, ¿no? Y de repente, pues, juega muy bien sus números, su contador, ¿no? Y sale un resultado bastante favorable en el tema de impuestos porque ha estado neteando, pues, sus entradas versus sus salidas, sus entradas versus sus salidas, ha estado jugando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vota un buen resultado a nivel de impuestos cuando se le aplica el 21, ¿no? Porque yo me puede generar en Estados Unidos 1 millón de ganancia o puede generarme solo 10.000, pero igual es 21. Para todos es 21 a nivel de sociedad. ¿Sí? Acá si el accionista es extranjero o no, 21, que son los estándares pues entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Se van entre un 21, 23, son los estándares de impuesto a la renta que tienen esos países, ¿no? Pero acá yo le digo a John, acá falta otra pregunta. Sí, acá no me preguntes por el impuesto a la herencia porque no lo vas a pagar. Sí, no lo vas a pagar, olvídate de esos impuestos, pero sí tienes que escogerme bien el estado. ¿Sí? Porque dependiendo del estado, ese 21 que te estás ahorrando, ¿no? Y también con las comisiones bancarias, porque tener una cuenta en un banco de Estados Unidos, cuando quieres pagar a otros países u otros, las comisiones no pasan a veces de $10. Y hay muchas plataformas que se pueden utilizar, ¿no? Para que tú no tengas que hacer, como le decimos, un wire, sino simplemente transfieras tu dinero a través de plataformas. Y esas plataformas también, pues cuando tú estás transfiriendo a otro banco americano, te cobran 0,17 centavos de dólar, te cobran, o si mandas a Europa, 1 euro. Y si tú lo trabajaras desde Colombia, saben, o desde Perú, cuánto cobran los bancos de comisiones. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad, claro que sí. Y todo va al costo, ¿no? Todo va a la producción que tú tengas. Perfecto, ya tienes tu cuenta bancaria, tienes todo, perfecto. El Estado, yo. ¿Qué estado vas a elegir? Lo que le decía a su compañera también cuando hablamos de persona natural. Y ahí es por eso que ustedes escuchan de que te dicen que hay estados que se consideran paraísos. Ahora yo digo, ese es el estado, ¿ah? Porque no quiere decir que esa persona o esa empresa no va a pagar impuesto ante el IRS si tiene ganancia. Como le decía, una cosa es el impuesto federal, donde es el IRS sobre la ganancia, y otra cosa es el impuesto estatal, que el estatal no es, depende, si el estado quiere, se basa en ganancia, en qué se basa, es como la, digamos, la municipalidad, ¿no? Que como ellos administran las empresas, los small business, ellos adquieren esos derechos, ¿no? Y se dice pues que hay zonas privilegiadas, hay zonas que son carísimas como California, porque California te comienza a poner un fee que casi es en un 10%, entonces terminas pagando más impuesto incluso. Por eso es que se dice que tener empresas o negocios en California no es rendidor en esos momentos porque es uno de los estados más caros ahorita cobrando y todo sale carísimo, ¿no? Ellos dicen, oye, al final con el fee de California, o sea, ese 21 se convierte en una desgracia. Hay estados que no cobran, que deben haber escuchado, como Delaware, ¿no? Hay estados como Florida que te dicen, depende, John, depende. Yo apoyo el comercio, pero no me gusta esconder las cosas, así que depende. Dime, este 2023, ¿cuánto ha sido tu utilidad? ¿Está sobre los $50.000 o debajo de los $50.000 yo? Tu utilidad. No, he tenido una utilidad de $30.000. Ok, eres un small business, yo. Para Florida eres un small business. No te voy a tocar. Quédate con tu 21. Eres libre, no te toco. Eres un small business para mí. Olvídate de Florida, no es que no estás cumpliendo, pero no sobrepasas el monto. Así que felices y contentos. Te quedas con tu 21. John, ¿cuánto has votado en este 2024 de utilidad? $70.000. Ah, ok. Te felicito, has crecido para Florida. Los 50.000 van exentos para mí. Lo que sobrepasa los 50.000, te voy a poner una tasa del 5,5% que se entrega a Florida, porque ya no eres un small business. A Florida, no al IRS. Pero tú en números sí te interesa porque dices, tengo un 21 más un 5,5, pero no es sobre la totalidad, ¿no? Es sobre lo que excede los 50.000 de ganancia.
Entonces, Florida, por eso se dice que es una zona amigable en relación a las sociedades de extranjeros, ¿no? Aunque algunos pues no quieren pagar nada. Ustedes saben y lo deben haber escuchado. No, me voy a Delaware, me voy perfecto, que me hacen de todo, ¿no? Perfecto. Pero ustedes son los analistas tributarios, ¿no? Y principalmente si están en países OCDE, como Colombia, trabajar con zonas perniciosas no es lo mejor. ¿Y por qué perniciosas? Porque en Delaware los socios van ocultos, si no lo saben. Los socios van ocultos. Por ende, se considera pernicioso ese estado porque se puede meter dinero en narcotráfico, dinero de terrorismo, no tantas cosas, porque yo no sé quiénes son los socios de esa empresa. Yo no sé quiénes son los socios. Y eso obviamente a la DIAN no le gusta. Y Estados Unidos ha comenzado a cerrar un montón de cuentas bancarias, las ha comenzado a bloquear, justamente por ese tema, porque tiene que prevenir el dinero de dónde está ingresando, ¿no? Y no lo saben en ese estado. Y por eso ahora los bancos antes abrían con mayor facilidad las cuentas para las empresas, ahora hacen un interview, mandan una ficha para saber qué es lo que se va a invertir, qué es lo que se va a adquirir en Estados Unidos, cómo va a funcionar. Y Estados Unidos está en todo su derecho de cerrar cuentas bancarias también, está en todo su derecho de bloquearlas para medidas de seguridad. Por eso, antes era como tierra de nadie, nadie controlaba y todo. Ahora ya se crearon las reglas, ya están los filtros. Así que, pero yo digo, tranquilo, porque si John va a ser su empresa, va a vender de repente ropa, I don't know, va a poner una plataforma de venta justamente y va a funcionar, o si se quiere asegurar y va a comprar un activo para tener mayor fuerza, todo eso se va a decir en la entrevista del banco. Por lo tanto, es una empresa que va a tener patrimonio, es una empresa que va a generar renta americana y está en todo su derecho de hacer su negocio. Y yo entro a su ficha, en Florida se llama Sambis, entro a su ficha fiscal y veo que él está ahí declarado. Él ha hecho todo a través de una C Corp, lo puede hacer, es legal en Estados Unidos, y también si la DIAN le pregunta, él no está incumpliendo nada porque él no está repartiendo dividendos. Pero él también le va a responder a la DIAN que está haciendo un negocio en otro país y tiene cómo demostrarlo. No es una empresa, digamos, cáscara, ¿sí? Y esa empresa está funcionando allá, ya está teniendo ventas, ya está arrendando, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Comprar empresas en marcha, ya están funcionando. Plan de inversión. ¿Cuál es tu plan de inversión antes de hacer el negocio? Hasta ya tiene su DHL, ya está enviando mercadería a otros lados, está haciendo una vida. Pero en este caso, John, que es el accionista, no necesita ITIN, John. Y tú dices, ¿por qué no? Tú no vas a declarar, John. Llega marzo y abril, como le decía Cindy, y ahí John no declara. ¿Quién declara? Tu sociedad. Tu sociedad es la que va a declarar yo. Tu sociedad es la que va a declarar. Ellos son los que van a declarar, no John. O John ha recibido dividendos. O de repente John es influencer y ha recibido pagos por regalías. Yo le tengo que preguntar. Entonces, en ese caso es fuera del negocio y ha recibido a título personal el pago por regalías. Entonces ahí sí John sí va a declarar, va a presentar su 1040 y le tienen que dar un ITIN. Pero si John me dice, no, yo no he recibido ninguna ganancia de otra cosa, ni de Google, ni de YouTube, nada, nada, nada. Solo tengo mi empresa. ¿Has repartido dividendos, John? No, tú, John, no declaras en Estados Unidos. John no declara. Quien declare su empresa cumple con presentar su income tax, su renovación ante el estado, digamos, de Florida, declaró todo bonito, todo eso se carga en el sistema y se visualiza y se acabó. Por lo tanto, John de verdad no necesita un ITIN, porque él simplemente, ¿no? No es, sí, el encargado de generar ingresos en Estados Unidos. Cuando le repartamos el dividendo, en ese caso, John tendrá que presentar su declaración en Estados Unidos. Cambió el panorama, ¿sí? Cambió el panorama. ¿Por qué? Hay personas que prefieren eso, ¿no? Quieren hacer un patrimonio separado, que al final, si hablamos de operaciones comerciales, podrá hacer transacciones con Colombia, sí,
porque serían dos empresas vinculadas y por lo tanto cuidando el valor de mercado de la operación, ¿no? Porque pueden decir, oye, a Estados Unidos le está yendo muy bien y le quiere hacer un préstamo a la empresa colombiana que es su accionista. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Le puede hacer el préstamo, ¿no? Pero al valor de mercado, porque esa empresa colombiana que es accionista de la americana tiene vinculación totalmente, ¿no? Económica. Tiene vinculación económica. Hasta ahí vamos. ¿Estamos hasta ahí claros, John? Por eso digo, ya estás estructurando. Esta es la estructura número uno, porque la próxima clase vamos a construir castillos, que ahora sí les he hecho, ¿no? Un montón de cosas dependiendo de la magnitud de tu inversión. Y eso cómo puede influenciar principalmente en Colombia en el tema de una futura, justamente, cambio de residencia. ¿Sí? Porque Colombia, Chile, Argentina tienen el beneficio de la visa de inversionista, en la cual a través de una inversión con estructuras pueden trabajar, ¿sí? Obtener el permiso de trabajo en Estados Unidos de América. Pueden trabajar el tener el derecho a vivir en Estados Unidos, no la green card, pero sí el derecho a poder trabajar legalmente y convertirse en domiciliados en Estados Unidos. Sí, pero por eso le digo, todo eso es en base a estructuras. ¿No? Por eso se dice inversiones inteligentes, no inversiones aceleradas. Sí, ese es un consejo que se los doy, como les digo, punto importante. Entonces, Clara, la C-Corp, como extranjero la puedes hacer, sí. Ahora vamos a la famosa, yo le digo justamente LC, que la hayan escuchado por famosa porque las LCs existen no solo en Estados Unidos, ¿no? Las empresas de responsabilidad limitada en realidad existen, pues, y tampoco puedo decir que muchos me dicen se parece en Perú a una IRL, no, porque una LC la puedes hacer entre dos, como de uno. Entonces no puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y las LCs existen en Europa, también existen, que son las empresas startup, existen, ¿no? Estas empresas, las LCs, justamente, empresas, no son sociedades. Acuérdense que estoy utilizando dos conceptos que a veces pensamos que son lo mismo, pero no son lo mismo. La C Corp es una sociedad. Al ser una sociedad, sí, genera dividendos, en la cual tú eres un accionista. La LC es una empresa. No estoy utilizando el concepto sociedad, salvo tú la quieras transformar y la quieras justamente convertir en sociedad, que lo puedes hacer pidiendo un permiso al IRS. La LC es una empresa transparente. Transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que el ingreso se sube a la cabeza del dueño. Por lo tanto, todos los que tienen justamente LCs sí presentan declaración personal, totalmente diferente a la SICOR. Todos los que tienen LCs sí presentan declaraciones personales. Sí, sí presentan declaraciones personales. Punto importante que hay que tener en cuenta. ¿No? Entonces, acá sí les dan ITIN a los que tienen LCs. Porque yo con la LC genero una participación, no un dividendo. Yo tengo una participación sobre la LC y cuando termine el año voy a liquidar y ver cuánto es mi participación. ¿Sí? Y existen escalas, ¿sí? Existen escalas. Acá no puedo estar, no es que voy a tener como un 21, no. Sí, difiere, depende de cuánto gane. Por eso las LC son para las empresas y acá yo digo, las LCs le resultan muy atractivas a las personas que son residentes americanas, ¿sí? Porque el residente americano tiene otras tasas. El residente americano deduce el hijo, si el esposo no tiene empleo, como le decía Cindy, se deducen un montón de cosas, ¿no? Entonces, los small business en realidad son LCs. ¿Y por qué? Porque si yo tengo una LC y me establezco en Florida, estado de Florida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a declarar como persona natural. O sea, yo, ¿sí? Yo voy a declarar como persona natural. Tengo una obligación ante el IRS, en realidad, ¿sí? Que declarar si he tenido ganancia, pero en Florida las personas naturales no pagan impuestos. En Florida, por ejemplo, yo.
A diferencia de la sociedad en la C Corp, que si yo tenía mi C Corp, no pago impuesto si estoy hasta los 50.000. Pero si sobrepaso los 50.000, sí pago impuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una valla. Si tengo mi LC siendo domiciliada en Estados Unidos, no digo residente, porque tú puedes ser domiciliada porque tienes un permiso para trabajar y ya estás 3 años y aún no eres residente, pero ya te sometes a las tasas de los domiciliados. Tengo mi LC con la cual estoy trabajando también y domicilio en el estado de Florida. Si tengo ganancia con mi LC, tributaré un impuesto ante el IRS, pero ante Florida nunca voy a pagar impuesto, porque yo tributo como persona natural. Por eso es que te dicen que son más baratas. Se están dando cuenta un poco por eso digo, cuando se va a hacer un negocio hay que ver, ¿no? ¿Cuánto proyectamos ganar? Vamos a ver otros aspectos también de tributación internacional. Hay que hacer un plan de inversión para crear una empresa. No es que, no, me han dicho que la LC es la más barata, la más fácil. No, no, no quiero la LC. No, es que, ¿qué buscas tú en Estados Unidos? ¿No? ¿Cuál es justamente, no es cierto? ¿No? ¿Cuál es justamente la forma, ¿no? Que tú tienes que tener en cuenta. Y acá yo voy a hacer una pregunta. ¿La LC tiene accionistas, Sandra? Acá volvemos. ¿La LC tiene? No, no eres accionista acá, porque tú respondes a título personal. Tú declaras, Sandra, tú declaras como persona natural tus ingresos, tú presentas tu 1040 si hay ganancia. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Tú, Sandra, te liquido. Si eres solita no hay que liquidar, ¿no? Pero si en esta LC son 4, vamos a liquidar el porcentaje de participación. No tienes dividendos acá. Participación. ¿Sí? La participación que le corresponde a Sandra, justamente, te la entrego. Y esa es tu ganancia, Sandra, en Estados Unidos. Esa ganancia, ¿sí? Va a pagar un impuesto ante el IRS. Si tu LC está, por ejemplo, en Florida, no le vas a pagar nada a Florida. Persona natural no paga nada. Por eso digo, son recetas distintas a la anterior que hemos visto. ¿Sí? Son distintas a la que hemos visto. ¿No? Pero tú vas a reportar. Entonces, ahorita voy a responder yo. Cuando tú reportes, ¿qué va a pasar para Colombia? ¿Qué vas a tener? Cuando tú reportas, el IRS dice, Sandra tuvo ganancia, Florida no te va a cobrar nada. Así generes 1 millón, no te va a cobrar nada Florida, porque eres persona natural. ¿Qué pasó? Sandra reporta ganancias. Sandra tiene una declaración de impuestos en Estados Unidos. Eso para Colombia y para Perú es una renta extranjera, exacto. Es diferente a la C Corp, ¿te das cuenta? Se dan cuenta que es diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta que es diferente? No, tienen participaciones, John, acá. Ahora voy a responderte a tu pregunta. Si el dueño no es una persona natural, John, si no es una empresa, porque una empresa puede ser dueño de una LC, vas a tributar como una C Corp, John. Vas a tributar como una C Corp, con el 21% sobre la utilidad. Vas a reportar como una C Corp. Cuando el dueño de la LC es una empresa. ¿Lo puede ser? Sí, pero vas a tributar justamente como una C Corp. ¿Sí? Vas a tributar como una C Corp. ¿Sí? Por eso te digo, hay tipos de LCs. ¿Sí? Hay tipos de LCs. Punto importante. Punto importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta ese punto, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Más o menos, John, por eso te digo, por eso te digo, son estructuras y si no repetimos. ¿Sí? Entonces, si tú puedes ponerme cómo se llama a una empresa colombiana dueña de la LC, sí, pero nos olvidamos del 1040, lo que le estoy explicando a Cindy. Nos olvidamos. Pasas a como si fueras una C Corp. Igualito.
Pasas como si fueras a hacer una C-Corp, ¿sí? Punto importante que tienes que tener en cuenta. Pasamos acá. 21% sobre la renta neta, 50.000 exento, Estado de Florida te va a mirar como un negocio, ¿sí? Y vamos a ver cuándo repartimos. C-Corp. Persona natural, participación. Por eso la LC hace un acuerdo operativo, yo. Hace un acuerdo operativo. La C-Corp hace un estatuto, que le decimos los below, hace un estatuto. Entonces, por eso es que tenemos que tomar bien la decisión. No, muchas veces las LCs se hacen con holdings, que es lo normal. Ahorita les voy a mostrar que es una holding. Sí, se hacen con holding justamente, porque todo el dinero se manda a la holding. Vamos despacito para los que recién están entrando, porque esto es planificación fiscal. Y cuando hablamos de planificación fiscal, vamos a tener que ver empresas que pueden ser semejantes a las nuestras, semejantes. No son iguales a las de Latinoamérica, ¿sí? Semejantes. Como te digo, la LC depende, yo digo. La LC, yo te diría, si vas a invertir en real estate, por ejemplo, si vas a invertir justamente en real estate, tienes que tener en cuenta qué cosa, ¿no? Tienes que tener en cuenta de si vas a construir, si vas a vender, si vas a alquilar o solo vas a comprar de repente una tierra para que engorde. Si tú solamente vas a comprar una tierra para que engorde y quieres proteger tu patrimonio, esta empresa no te resulta. Esta empresa es para los que tienen flujo. Compras, ventas, esto es para los que tienen flujo, los que van a generar renta. Agarra una LC. Porque si no hay renta, no hay renta extranjera, pues. Pero para los que están en países LATAM, ¿no es cierto? Para los que están en países LATAM y van a tener renta, muchos contadores dicen, pucha, que en Colombia es súper pesado el tema y yo no quiero estar todos los años teniendo que declarar la renta extranjera. ¿Por qué? Porque me van a fiscalizar, la DIAN me va a llamar, ¿sí? Y no quiero estar todos los años declarando, pero es diferente que me digas, sí, tengo un activo en el exterior, he hecho una LC, pero no tiene renta, pues. Sea, está la tierra esperando que engorde y de repente acá unos 3 años la vendo. Entonces no tengo renta extranjera, tengo activo en el exterior, pero no tengo renta extranjera. No estoy infringiendo ninguna norma. Y tampoco, pues, no tengo nada. Voy a tener que en Estados Unidos hacer un income tax, sí, para activar mi tierra, para arrojar pérdida, para poderlo utilizar cuando haya venta. Pero arrojo pérdida, no hay renta. Y me voy preparando porque algunos dicen, ah, no, como no tenía nada en Estados Unidos, no hago nada. No quiero pagar nada, no quiero gastar. Nuevamente, no estás pensando. Esa tierra la vas a vender en algún momento, ¿no? Utiliza la pérdida, pues. No la pierdas, ¿no? Punto importante. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí te puedo decir con la LC. Ahora me dices, si vas a hacer Amazon, ¿no? Si tú vas a trabajar con Amazon. Amazon, Estados Unidos, para registrarte te va a pedir una empresa, Sandra. ¿Sí? Te va a pedir una empresa, te va a pedir un domicilio actualmente. Amazon, Estados Unidos, porque acuérdense que Amazon son dependiendo de los países. Si tú vas a postular para el permiso de Amazon de Estados Unidos, es decir, para trabajar en el mercado americano, te va a pedir una empresa, te van a entrevistar, te van a cotejar, ¿sí? Y te va a pedir una oficina, o sea, un domicilio donde te puede entregar la documentación. Y ahí justamente voy a ese punto, ¿no? Estados Unidos tiene la ventaja de tener de ofrecerles domicilios virtuales, los PO Box virtuales. No están obligados cuando ustedes tienen una empresa a tener una oficina física, como de repente en Perú sí se les obliga, no de una presencia física. Tú puedes pagar una mensualidad mensual o la puedes pagar anual y te da una oficina virtual que te representa dentro de los Estados Unidos de América. Punto importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí viene justamente ese escenario, ¿no, Sandra? Entonces, Amazon te va a entrevistar. A veces Amazon no acepta el PO Box virtual, te pide o sea, una dirección de un lugar que no sea una oficina virtual. ¿No? Entonces, pero si tú vas a trabajar con Amazon, tú misma, Cindy, Sandra, perdóname, tú sí vas a generar renta americana, porque Amazon, para que te dé el permiso es porque vas a vender en Estados Unidos. Y si vas a vender en Estados Unidos, ¿no hay renta americana?
hablando tributariamente, si tú vas a vender a clientes americanos, ¿no hay renta americana? Claro que hay. Y fuente es cuando hay renta americana. También, fuente no es solamente tener una oficina. Fuente es renta americana, oficina o un activo dentro de los Estados Unidos de América que es un inmueble. Tú sí estarías cumpliendo con tener renta americana. Es más, Amazon te va a pedir que te afilies al sale tax del IRS, porque como vas a venderle a residentes, porque es el permiso que te están dando, vas a pagar sale tax, que es el 6%. Y tienes que pasar por un contador para que te hagan la inscripción, porque justamente vas a generar renta americana. Y tu mercadería va a entrar a los almacenes de Amazon que están dentro de Estados Unidos. Así que sí es una empresa con sustancia económica. Ahora, si tú me dices, he hecho una corporación, pero para vender en Amazon Japón, yo te diría, perdón, o sea, ahí no, es otra cosa, porque acuérdate que Amazon te va dando permisos de acuerdo al mercado en el que tú vas a ingresar, ¿sí? Entonces, ese es diferente. ¿Te das cuenta, Sandra? O sea, lo que quiero que se den cuenta acá, porque todavía no hemos tocado el mercado de criptos, que es otro mercado, es que depende del negocio. Por eso yo digo, ¿qué plan de inversión cuando me siento viendo tributación internacional? ¿Cuál es tu plan de inversión en Estados Unidos? Así como Sandra me dice, yo quiero Amazon. Otro me dice, yo quiero real estate. No, otro me dice, la verdad es que yo quiero irme a vivir ahí. Quiero saber cuál es la forma para irme a vivir ahí. No, nosotros queremos vender plantas. Nosotros queremos vender intangibles. Cada uno tiene su plan. ¿Y qué mercados piensas agarrar aparte del americano? ¿Piensas entrar al mercado asiático? ¿Piensas entrar a qué mercado? Porque Estados Unidos te puede ayudar a entrar al mercado asiático. Entonces, ¿cuál es tu plan de inversión? Cuéntame. No me vas a decir pagar menos impuestos. No, pues. Acuérdense que estamos en un mundo que ya desarrolló, ¿sí? Y que la OCDE está encima de justamente eliminar todos esos que dicen pagar menos impuestos, ¿no? Y Estados Unidos es aliado justamente para eliminar eso, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Así que tu negocio de Amazon es totalmente legal. Tú vas a generar, y espero, mucha renta americana, pero sí necesitas de un contador que te maneje la afiliación en la parte del sale tax, porque tú sí vas a pagar sale tax a diferencia de otro negocio, porque justamente le vas a vender, no sé, medias, sombrero, chompitas, lo que vas a venderle a residentes americanos. Y tú tienes la opción de elegir que la mercadería la envíes tú directamente al cliente o que utilices el servicio de Amazon para recoger tu mercadería y llevarla a sus almacenes. Todo eso tienes que considerarlo dentro de tu costeo, porque todo eso que vas a pagar va al gasto. O sea, sí vas a tener renta neta. O sea, sí vas a poder netear, vas a tener entradas y salidas. No, dependiendo si estás, no sé, en Perú o en Colombia, te recomiendo que utilices el servicio de almacenaje justamente de Amazon, si no te va a salir muy caro el DHL. Sí, porque DHL entre Estados Unidos y Colombia y Perú es muy caro. Sí, increíblemente sale más caro que cuando trabajan con Europa. ¿Por qué? Porque las aduanas, por lo menos, son muy controladoras en Estados Unidos. ¿Sí? Son muy controladoras cuando se trabajan para o se mandan cosas a Latinoamérica. O sea, todos esos factores hay que tener en cuenta, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, acá justamente estaba yendo a ese punto, ¿no? De repente muchos me dicen, oye, pero no quiero, no tengo para poner una oficina. En verdad, ni para la LC ni para la corporación la necesitas, ¿sí? La oficina. Por eso digo, depende de tus fines, ¿sí? No la necesitas inicialmente. Se puede alquilar lo que es el agente residente, por eso es muy importante trabajar la creación de una empresa con un agente residente. Y una vez que se trabaja con el agente residente, justamente, no es ahí donde viene la parte que tienes un representante en Estados Unidos que va a responder por ti. Para eso tú le pagas. No, eso es importante. No, pero Amazon en muchos casos te va a pedir aparte de ese agente residente otro domicilio dentro de Estados Unidos, que lo va a certificar. ¿Sí? Entonces, por eso tú tienes que trabajar el plan de inversión y contar con el corresponsal. Estados Unidos también tiene los corresponsales, ¿no? Para entregarle a las empresas. ¿Qué es quién es que te va a apoyar en esa transacción? ¿Te das cuenta? Hay herramientas, Cindy.
¿sí? Y si tienes una C-Corp, bueno, toda tu ganancia se va a quedar en Estados Unidos. Tu ganancia se va a quedar en Estados Unidos. Por eso has hecho una C-Corp, ¿no? Por eso has hecho una C-Corp, ¿no? Estás haciendo un negocio en Estados Unidos. Small business, ¿no? Pero estás haciendo tu negocio en Estados Unidos. Hasta ahí vamos, más o menos, las diferencias entre los dos. O alguien se me quedó confundido. Por eso yo no bloqueo no digo ni una es mejor que la otra. Depende mucho de lo que ustedes están buscando, ¿sí? Depende mucho de lo que estén buscando, teniendo en cuenta sus obligaciones que tienen en sus países LATAM, que es renta mundial. Por eso es que yo digo, no, que mi amigo lo hizo, tu amigo es boliviano y Bolivia tiene renta territorial, o sea, ni lo mires, no, ni lo mires. Eso es lo que siempre les digo yo para que no tengamos, por molío, ningún tipo de problema. ¿No? Y algo que se está fomentando mucho ahorita para que no tengan problema de cierre de cuentas, para que no tengan problemas de ser, como se decimos, expectorados en el tema de los negocios, es que entren bien, ¿sí? Que entren bien a Estados Unidos, así sea con algo pequeño, no es que porque, oye, yo no yo facturo con la justa $5.000, nada más, no importa, pero estás cumpliendo con todas tus obligaciones. Y para eso tienes una tarjeta, tu empresa en el banco, y para eso la utilizas. La utilizas y todo lo bancarizas. Ahora, si Sandra va a Estados Unidos, va a la ventanilla del banco, me saca el dinero del banco y se lo lleva, yo sí le voy a pedir como contador, le voy a decir, Sandra, quiero la factura de esa compra que has hecho. No, pero compré en Colombia, quiero la factura, porque si no, la voy a considerar que es un dinero para beneficio personal y que por lo tanto has generado un dividendo. Dame la factura, porque yo no he visto en qué has gastado ese dinero que tú, a título personal, como representante de tu SICOR, te lo has sacado. Has ido al banco y te has sacado $7.000, Sandra. ¿En qué lo has utilizado? Dame la factura. Te pueden poner el nombre de la empresa americana y con eso sustentamos el gasto. Si no, no, eso se considera un beneficio personal. Entonces no te lo voy a poder llevar al gasto al momento de la liquidación de tu impuesto. ¿Te das cuenta? Porque lo puedes hacer, ¿ah? Puedes ir al banco, te sacas la plata, perfecto, perfecto, hazlo, pero justifícame dónde fue dirigido y qué tiene que ver con la actividad del negocio. Y todos estamos felices y contentos. Porque si tú vendes en Amazon, de repente tienes que hacer compra de mercadería en otros países. Eres libre. Y vas a tener tus existencias. Eres libre. Dame el documento que sustente esa compra. Y todo está correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos entiendan. Hasta ahí estamos. Más o menos puede ser. Acá está justamente lo que les mencionaba en Colombia, ¿no es cierto? El famoso SEA, ¿no es cierto? Que pues no les gustó a muchos, en realidad, ¿no? Y Colombia te decía, hay una excepción para esto, ¿eh? Hay una excepción en las excepciones, ¿no? ¿Cuál te ponemos? Que las sociedades cuyas acciones o participaciones, porque Colombia tiene claro justamente lo de las LCs y lo de las C-Corp, coticen en una bolsa de valores reconocida. Bueno, cotizar en bolsa tienes que ser una empresa muy grande y tener todo un staff, ¿no? Por eso es que dicen, en este caso, pues, eso es para las grandes, ¿no? Y dos, cuando el 80% o más de sus ingresos sean de fuente extranjera en la jurisdicción de su constitución y generen, por ejemplo, renta en Estados Unidos. Es lo que yo les digo, ¿no? Porque yo no te prohíbo, te dice que tu C-Corp, Sandra, yo no te prohíbo que tu C-Corp tenga renta extranjera. La puede tener, porque tú de repente te salió un cliente en Colombia y le vendes. Te salió un cliente en México y le vendes. Eso es renta extranjera para Estados Unidos. Pero eso no puede representar el 100% de tus actividades de tu empresa, porque lo que tiene que representar la sustancia económica en ventas de tu empresa es la renta americana, y la renta extranjera es accesoria a la americana, ¿no? Entonces, ahí viene todo ese tema. Entonces, si tú tienes renta americana, que representa la mayoría, y accesoriamente tienes renta extranjera, todo va bien contigo, te dice Colombia, ¿no? Todo va bien contigo. ¿No? Olvídate. Y nos olvidamos de este tema del impuesto al patrimonio, nos olvidamos el tema del impuesto a la herencia, ¿no? Porque todo lo que tú pagues se va a ir al gasto, o sea, ya es más amigable contigo el que tengas una empresa. Yo ahorita les voy a mostrar algo para acá, a ver, me voy a salir un ratito de acá antes que nos gane la hora.
A ver acá. Acá. ¿Lo logran ver? ¿Sí se ve bien? A ver, perfecto. Si ya estamos más o menos, yo digo, entendiendo lo que es estructural, porque estamos en la fase uno, esto luego se puede convertir en castillos. Vamos a la fase, seguimos todavía en la fase uno. A nivel de empresas, ¿no es cierto? Existen las holding. En Europa son muy utilizadas, en realidad. A veces les dicen empresa carteras, lo deben haber escuchado. España fomenta mucho la creación de holding, todos los grupos empresariales tienen holdings, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es una holding? Es una empresa administradora de negocios, es como decir la mamá. La mamá no tiene activos en sí, ¿no es cierto? La mamá sí genera renta americana y da el soporte administrativo a las hijitas que va teniendo por el mundo, ¿no? Va dando el soporte administrativo a las hijitas que va teniendo por el mundo. Entonces, en ese escenario que nosotros tenemos aquí, ¿no? Ya cuando tu negocio lo quieras hacer grande, tú decides, ¿no? Oye, primero a una holding, ¿no es cierto? Y luego esta holding tiene hijitas en el mundo. Y yo con esta, algo muy común, por ejemplo, acá que hacen los europeos, ¿no? Acá estás, Cindy, acá estás tú en tu inversión. A veces el europeo viene con su holding que está fuera de Estados Unidos y con esa holding hace su LC, John, ¿sí? Y por lo tanto, esta LC va a tributar sobre el 21% sobre la renta neta y comprará departamentos y casas. Al final, esa LC no manda el dinero a su holding y se aplica bajo las reglas en realidad del país europeo donde se establecía la holding, porque la holding es la titular de esta LC. Hasta ahí vamos. O algunos, cuando ya tienen muchos departamentos o mucha inversión en Estados Unidos, lo que hacen es hacer su holding dentro de Estados Unidos, como se los pongo acá, dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Y cuando la hacen dentro de Estados Unidos, justamente, ¿sí? Dentro de Estados Unidos, acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este escenario? ¿No? Esta de Estados Unidos hace una LC por cada departamento. ¿Por qué hacen así? Porque acá hay mucho riesgo de demandas. Entonces, esa LC tiene un departamento. Si demandan, solo responde con uno, la otra con el otro. Y al final la contabilidad se va a centrar solamente no por cada LC, porque acuérdense que las LC son transparentes. Y por lo tanto, como el dueño es una empresa americana, el ingreso se va a subir a la cabeza de la holding. Y por lo tanto, la holding que está dentro de Estados Unidos es la que va a declarar los impuestos por todo. Terminó este proyecto con este departamento, se arrienda y se vende, se liquida la LC, la puedes liquidar en cualquier momento, las liquidaciones son fáciles acá. Así como ahorita el IRS está eliminando a las empresas de oficio, ¿no? ¡Fum! Las disuelve. No cumple con los requisitos, no está al día en sus declaraciones, no está en orden, ¡fum! Fuera. La puede liquidar. Y también, pues, las personas pueden liquidarlas. Entonces, eso es un poco lo que se habla de holdings, cuando se dice, ¿no? Las famosas holding o empresas carteras que son las administradoras, porque acá este negocio se acabó, lo cierras, pero tu cabeza sigue acá. Tu dinero sigue en Estados Unidos, sigue declarando impuestos dentro de Estados Unidos sin ningún tipo de problema y todo está de manera correcta. Sale otra oportunidad, ¿por qué? Porque de repente viene un socio, a mí no me alcanza todo el dinero para lanzar ese negocio. Entonces yo haré una LC con mi socio. Hacemos una partnership porque somos dos, cada uno tiene 50-50, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no es cierto? Nosotros invertimos en este departamento. Cuando se liquide esta operación, porque se vende el departamento, a mí me corresponde el 50, ¿no es cierto? Pero a mí me corresponde como holding americana, porque yo no estoy directamente como persona natural, es mi holding la que está con el 50 y mi socio sí, pues él buscará su consultor, mi socio está así a nombre personal. Yo recibo mi ganancia del 50 y va a tributar a través de mi holding. Ella es la que va a tributar.
sobre ese 50 que yo he recibido de ganancia. La holding tiene gastos, tiene todo perfecto, ¿no? Hasta ahí vamos. Mi socio tendrá que presentar su declaración de no domiciliados, presentar su impuesto, ese es su problema de mi socio. Se acabó el departamento, se liquidó, se terminó la sociedad, yo me quedo con mi ingreso, yo ya tengo mi presencia acá económica en Estados Unidos con mi empresa y acá estoy funcionando. ¿Saldrá otra oportunidad de negocio con otro socio? Haremos otra LC. Termina el proyecto, la liquidamos. Pero yo sigo fijo en Estados Unidos, ¿no? Y reportando mis impuestos en Estados Unidos. Ya cuando llegue el momento de repartir el dividendo, la ganancia, repartiremos, ¿no es cierto? Repartiremos justamente a mi país residencia y tributaré por mi renta extranjera. Lo que yo estoy haciendo es generar un pequeño grupo económico. Y esto es lo que justamente hay mucho en realidad ahorita, de que también vamos a ver la próxima clase, que son las LPs, que hay muchas empresas americanas que buscan capital, que inviertan, ¿no? Y los ponen como participacionistas del proyecto. Pero la diferencia de una LP es las responsabilidades. No hay igualdad de condiciones. En una LP hay alguien que predomina sobre el otro. El otro es como las asociaciones en participación en Perú, ¿no? Tú pones el capital nada más, pero no eres quien figuras, no eres quien tiene, va a figurar para los estándares de los scores financieros, nada, eres como que el que pone la plata nada más. En una LC es diferente, porque en una LC ambos están al mismo nivel, ¿no? Ambos están al mismo nivel, ¿no? Las holding mayormente son las corporation, yo, ¿sí? Son las corporation. Como te digo, ahí tienes a Apple. Es una corporación que está en California, ¿no? Porque ahí empezó. ¿No? Ahí empezó. Y Apple, con su corporación, lo que se estandarizó fue en Irlanda, ¿no? Se puso en Irlanda, ¿no? Y a través de Irlanda es que luego fluye para todo el mundo Apple, ¿no? En realidad porque su negocio de él es otro tema, ¿no? Es el negocio tecnológico y utiliza los beneficios que tiene la comunidad europea, ¿no? Y ahorita sirve mucho y muchas empresas americanas se han estandarizado en Europa por el tema de que Europa ya tiene regulado todo el tema de criptoactivos, ¿sí? Y como tiene regulado todo el tema de criptoactivos, justamente, ¿sí? Tiene regulado todo el tema de criptoactivos, en ese caso, eso lo vamos a ver la próxima clase, es más favorable porque en Estados Unidos ahorita está bastante complejo el tema de criptoactivos, y eso se los voy a explicar. Pero claro, la ganancia y la liquidación del dinero de los criptoactivos al final se termina enviando a Estados Unidos. Se termina enviando a Estados Unidos. Estructuras, ¿te das cuenta, John? ¿No? Estructuras. Por eso le digo, yo no digo que esté prohibido hacer inversiones a título personal, porque no lo está prohibido. Lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer, pero solamente a nivel tributario internacional evalúen, sí, porque acá yo tengo que decirles también otro punto. Supongamos que hiciste tú con la figura de la C Corp tu holding, yo, Colombia. Acá está el inversionista, Colombia. Repartimos el dividendo. Cuando repartimos el dividendo, Estados Unidos te va a retener 30, porque no tienes convenio. Cuando hay convenio, sí es 10. Acá no hay convenio, es 30. La empresa americana tiene que retener, ahí va a hacerse un certificado y se va a entregar una retención y le vas a quitar 30, ¿sí? Al del dividendo. Entonces tú tienes que tener en cuenta que vas a pagar un 30 en Estados Unidos cuando repartas el dividendo. Y tienes que saber si ese 30, John, lo puedes aplicar en Colombia. Porque si no puedes aplicar el 30 en Colombia, estarías pagando más impuestos, ¿te das cuenta? Porque no vas a poder netearlo la totalidad. Entonces ahí sí tengo que decirles que tienes que aplicar un 30. En Perú lo mismo. Tienes que ver si cuando te quitan el 30, en realidad lo puedes aplicar, no, o si te conviene que el accionista de tu holding sea otra empresa, para que puedas utilizar el crédito directo e indirecto. Y de esta manera puedas utilizar todo lo que estás pagando de impuestos en Estados Unidos. Ahí viene más.
todavía para analizar. Se dan cuenta, no es tan fácil crear una empresa, o sea, crearle es facilísimo, ¿ah? Crearle es facilísimo, eso sí es cierto, pero el impacto que va a tener en un futuro es distinto, porque la retención de dividendos y de intereses para los no domiciliados en Estados Unidos, porque se reparten, es del 30, cuando no hay un convenio de doble imposición tributaria. ¿Y por qué es tan alto? ¿Por qué? Porque te conviene a Estados Unidos que no se reparte el dividendo, que se reinvierta, porque el IRS tiene programas de reinversión del dinero y que el dinero de vuelta en Estados Unidos, no que se vaya. Pero tiene que llegar un momento en el cual vas a repartir el dividendo. Y por eso justamente ahí viene la parte de estar atentos de cómo utilizar eso que me están quitando en Estados Unidos en mi país de residencia, ya que es un crédito vinculado con una renta extranjera que yo estaría generando. Y quiero saber si lo puedo utilizar o no. Y en algunos casos, algunos colombianos dicen, no importa porque yo estoy postulando una visa de inversionista y cuando se reparte el dividendo yo voy a ser domiciliado en Estados Unidos. Por lo tanto, no me van a retener 30, me van a quitar 5 porque yo me proyecto a cada 2 años tener la visa de inversionista en Estados Unidos y ser domiciliado en Estados Unidos. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero si cuando se reparte el dividendo tú eres domiciliado en Estados Unidos, es diferente a cuando eres no domiciliado, porque si eres domiciliado en Colombia, tienes que entregarle 30 al fisco americano. Y no lo vas a perder ese 30, pero tú tienes que saber cómo lo aplicas en el país donde tú estás residiendo. Ahí tengo que adelantarles eso, porque hay que estar con las reglas claras. Esa es la tasa de retención para los no domiciliados, ¿sí? Cuando se reparte dividendos e intereses. Más o menos hasta ahí claro, puede ser. Sí, señora. Perfecto. Entonces, esto es lo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto es lo que nosotros conocemos acá justamente. Claro, acá vamos despacito. Por eso le digo, porque acá estamos viendo tributación internacional. Y por eso le digo, esto va a ser de repente algo que no lo van a ver en cualquier lado, porque les van a decir, ah, crea la empresa, es fácil, paga acá. No, pero hay obligaciones en el país de residencia. Hay obligaciones. Y eso va a variar, dependiendo si es empresa, si es persona natural, si se va a trabajar con la figura de dividendos, si se va a trabajar con la figura de la LC, va a depender. Entonces, acá justamente tenemos que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Eso es muy importante. Hasta ahí estamos, por eso les digo, y la figura de la holding es una figura muy buena usada, pero esto es cuando el negocio es grande. No, esto es para que vean un poco y vamos a ver estructuras más grandes, por eso quería saber si teníamos personas de México, porque quería utilizar el CDI México-Estados Unidos. En realidad hay figuras más grandes. Pero por ejemplo, para su compañera que me dice Amazon, ella para qué va a hacer una holding ahorita. Primero que pruebe cómo funciona el mercado, ya que siquiera haga su LC o que haga su corporación, pero que pruebe, que vea cómo es presentar una primera declaración. Y si quiere vincular a Colombia con Estados Unidos, también que mire eso. ¿No? También que mire cómo se llama ese tema. Eso va a servir para que si ella quiere hacer su C Corp o si ella quiere ser justamente una LC, ¿no? Para que pueda conocer, para el sistema bancario, hacer su primer income tax y luego de eso ella decidirá, pues si le va súper, de repente hacer una holding, ¿no? Hacer algo más grande. Pero inicialmente empieza con su primer bloquecito. Empieza con su primer bloquecito que tiene que estar bien formado. No, yo les compartí y si no le voy a volver a compartir a Jason justamente la página del IRS, el IRS y también creo que ahí Jason les ha compartido justamente el manual 2023 de no domiciliados que dice aliens, que no es ofensiva la palabra, sino es foreign, no domiciliados, ¿no? Y su sistema tributario en Estados Unidos. Por eso es que yo le decía que Estados Unidos sí fomenta mucho manuales para los no domiciliados, justamente cómo deben tributar, ¿no? Les fomenta mucho ese tema, ¿no? Y tiene dentro de su página el IRS las estructuras de negocios, ¿no? Les pone las estructuras. Ahora, el IRS, sí, John, no te va a decir cómo las mezclas, ¿no?
No te va a decir cómo las mezclas, porque el IRS te va a decir, John, tú vives en Colombia, tú tienes tus reglas. Yo te digo cuáles son las figuras en Estados Unidos. ¿Cómo se tributa en Colombia? Te va a decir, yo no me meto. Te va a decir, yo no me meto, ¿no? Simplemente. Ese es tu tema, John. Yo te digo mi figura y tú escoges la que mejor resulte de acuerdo a tu plan de inversión. No, ahí no se mete, porque él es genérico. Estas son las estructuras. Tienes las branch, tienes las LPs, tienes, te va a decir las LCs, tienes todo. Ahora, si tú generas renta extranjera o no, no es mi tema. Y si yo le comparto la data a la DIAN de todas las personas que han generado renta que son domiciliadas en Colombia, tampoco es mi tema de cómo les afecta, porque es la DIAN que tiene la facultad y decidirá si los fiscaliza o no los fiscaliza. Yo no me meto ahí, solo comparto la información y la DIAN acciona. Y si yo veo empresas que no están cumpliendo los estándares acá dentro de Estados Unidos, tengo todo el derecho de cerrarle la cuenta, dar la orden y liquidarla. E incluso Estados Unidos avisa, porque ya les ha mandado los correos. Avisa, nada más. Claro, no conviene que Estados Unidos te haya cerrado una empresa por incumplimiento o una cuenta cuando tú luego quieres entrar a Estados Unidos, porque eso va a figurar en la pantalla. Y eso es una tacha, totalmente, ¿no? Va a figurar, oh, este es informal, ¿no? Al toque inmigración es alta, ¿no? Entonces simplemente que si asumen una empresa, asumen sus obligaciones. Y no piensen que de repente los que están en Perú, que es, como no tuvo venta, no pagó nada, todo cero, no pasa nada. No, sí hay obligaciones de pagar a Florida. En realidad, por ejemplo, sí hay obligaciones. Si no has tenido ventas, nada, más o menos te gastarás como unos, ahorita, con las tasas de ahorita, como unos $500 igual en gastos administrativos. Que en realidad en Estados Unidos es una suma simbólica, ¿no? En realidad, de acuerdo a su moneda. Pero no es que pienses, no, no declaro nada. No, no, hay obligaciones. Y principalmente los que tienen activos, principalmente porque de repente has tenido gastos, pero no ha habido ingreso en ese año. Entonces, haz tu income tax donde se vea tu pérdida. Contador, para que esa pérdida la puedas utilizar el próximo año. No la pierdas. Entonces será un income tax sin renta, o sea, no habrá impuesto por pagar al IRS, pero sí hay un balance que estás presentando y te estás haciendo presente. Esas cosas, ustedes que están en el rubro contable las deben saber. Punto importante, ¿sí? Que quiero que quede claro porque escucho a veces tantas cosas en realidad que yo entiendo que pues no todos manejan tributación internacional. Entonces les vamos a volver a compartir. Primero confírmame, Jason, si les has pasado los manuales. Lamentablemente están en inglés, como les digo yo, ¿sí? Se les va a compartir los manuales, ¿sí? Y también se les va a compartir exactamente algún tipo de información para que puedan acceder más a estos temas, ¿no? Que es parte de la práctica en realidad. Pero lo primero que me preocupa es que conozcan cómo se forma una C Corp, cómo se forma legalmente una LC, o sea, del mismo IRS, quien pone las normas, de ellos mismos, no de POS ni de nada, sino del mismo órgano encargado, ¿no? Y por ejemplo, cómo es el Small Business, cómo es el Centro de Creación de Empresas de Florida, para que vean el nivel estatal también cómo lo regula. Sí, eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. ¿Sí? De la misma, como se dice, entidad reguladora. Ya luego lo pueden complementar con millones de posts que hay, millones de cosas, porque acuérdense que en Estados Unidos no es tanto como en Latinoamérica. El artículo tal no es tanto, porque es un sistema anglosajón. Sí, y acá no se cita cuando ustedes lean un estatuto, si crean una SICOR, que conforme el artículo 25 del estatuto tributario, no es así. Sí, más bien no es normal citar artículos. Sí, no es normal. Se trabaja más sobre jurisprudencia. Sí, se trabaja más sobre hechos, porque es un sistema distinto, ¿no? También se los compartí, Sandra, no las has pasado porque también, si no se los voy a pasar, incluso cómo llenar el 1040. Sí, cómo llenar el 1040. Jason me confirma si no en interno que le falta, porque yo la vez pasada les pasé cómo llenar el 1040 también. Sí, ya. Yo les pasé cómo llenar el formulario 1040, Sandra también, el manual de cómo llenar el 1040. Pero acuérdate, tú como contadora externa, tú no puedes, ¿sí? Llenar en sí un 1040, ¿sí? O sea, puedes supervisar a quien te lo llena, ¿sí, Sandra? O guiar,
¿sí? Pero trata de que sea un contador autorizado del estado o el punto donde se encuentre que se encargue de sellártelo, ¿sí? Por precaución. Tú puedes supervisar, dirigir, aprender, ¿sí? Pero acá es muy controlado y siempre recomiendo que, ¿sí? Recurran al contador para que pueda justamente sellar, porque el contador pone su registro y acá hay responsabilidad solidaria. Responde por eso y por eso se ha certificado y por eso estudiado y por eso pasa por cursos, porque acá hay que pasar por cursos justamente para saber si están en la capacidad de atender a los contribuyentes. No es que el contador es improvisado, no. Eso es muy importante y ustedes lo pueden apoyar al contador con la parte tributaria internacional, porque a veces el contador sabe cómo llenar el formulario, pero eso de que renta extranjera, que el CDI, que la estructura, eso no, ¿sí? Eso es diferente, ¿sí? Ellos llenan, hacen el income tax, hacen el balance. Ya te diría él que necesitas un experto en tributación internacional, ¿sí? Siempre por eso repartiendo ese tema. Bueno, me pasé un poquito de la hora. Yo seguiría explicándoles un poco más, tengo que entrar a otra clase, pero nos conectamos el próximo sábado. Confírmame lo que falta, porque yo el próximo sábado vamos a hacer estructuras y estas estructuras las vamos a mezclar con migraciones. Sí, vamos a mezclarla con el tema de migraciones porque seguramente por ahí tienen clientes en realidad que buscan beneficio de migraciones, no Colombia principalmente. Hay muchos negocios que quieren entrar con una visa L1 de repente, o con una visa E2 de inversionista y quieren ingresar a Estados Unidos. Pueden hacerlo, sí, van a necesitar estructuras de hecho, no pueden entrar directamente, sí, no pueden entrar directamente, pero tenemos que ver cómo se hace el mejor file para que pueda aplicar a migraciones, que es la otra parte. Y si tienen a peruanos que tienen pasaporte italiano, pasaporte europeo, sí pueden aplicar ese tipo de visas, pero si no, no, Perú no aplica para la visa de inversionista E2, pero podrían postular a través de la visa de talento, que es la visa de interés nacional, en la cual los peruanos que tienen una profesión y tienen cómo acreditarla pueden postular, pero también van a necesitar estructuras para demostrar cómo ese talento lo llevan a Estados Unidos, o sea, cómo lo van a replicar, porque lo que se entiende es que tú buscas hacer un mercado, un mundo ahí, no utilizarlo a Estados Unidos para luego llevártelo a tu país de residencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero. Esto es un poco de auditoría. Ustedes son contadores, creo todos. O sea, tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Tú tienes un plan de inversión. Soy peruano, quiero trabajar, quiero vivir en Estados Unidos, quiero la visa de interés nacional. ¿Qué has estudiado? Ingeniero. ¿Cuál es tu plan de inversión? Imagino que pondrás un negocio para ofrecer tu servicio a tus clientes inicialmente y luego podrán contratar a tu negocio y tendrás contratos de trabajo con otros. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque por eso vienes a Estados Unidos, ¿no? No, no solamente para utilizar las cuentas bancarias, porque si vienes para utilizar las cuentas bancarias, perfecto, úsalas, pero tienes que reportar de dónde está ese ingreso y ese ingreso se entiende que lo has declarado en tu país de residencia, porque igual yo le voy a avisar a tu país de residencia que tienes ese dinero y tú verás cómo le respondes. O sea, ¿las puedes usar? Claro que sí, porque te dan mejor rendimiento, claro que sí, pero avísalas. Nadie te obliga a que hagas un negocio porque no te interesa Estados Unidos, solo quieres sus tasas, su movimiento financiero, perfecto, pero tienes que reportar a tu país de residencia, que eso es lo que te dice la ley. Si no reportas, verán omisiones y si quieren te fiscalizan y verán un desbalance de incremento patrimonial que tú tendrás que justificarlo ante el fisco de tu país de residencia. Estados Unidos te dice, a mí no me corresponde. A mí no me corresponde ahí porque tú no estás generando ningún tipo de fuente o vínculo con nosotros. Se acabó. Entonces, esos son los puntos que ustedes tienen que explicar y vamos a entrar un poco a Mica, porque también de repente tienen clientes con tema de criptoactivos y en Mica tenemos que diferenciar, ¿no? Yo he dicho, hay tres niveles en Mica, ¿no? O tres niveles en mercado criptoactivos. El inversionista, la agencia intermediaria que trae justamente ese tipo de inversiones y los productores de criptoactivos, que esos en nivel Latinoamérica no hay, que son los mineros. ¿No? Esos están en Estados Unidos y están en Europa y en Asia, Singapur tan fuerte, ¿no? Entonces hay tres tipos de operaciones en tema de criptoactivos. Lo que afecta a Latinoamérica principalmente son los inversionistas y Colombia tiene muchas agencias, digamos, intermediarias
que justamente fomentan el movimiento, ¿no es cierto?, de los tokens, porque tienen el acceso a tener al usuario colombiano cerca. Y Colombia sí lo ha regulado bastante bien, ya ha sacado oficios y todo en relación a que ellos pagan IGB, cómo lo pagan, pero diferencia entre lo que es el inversionista que se lleva la ganancia, cuando se lleva la ganancia, no por tener el token, ¿no es cierto?, y la agencia intermediaria. Son cosas totalmente distintas que también tenemos que tener en cuenta. Sí, perfecto. Bueno, ya no les quito más su tiempo. Ahí te comparto Jason y también les comparto en el grupo. Y por favor, si tienen puntos, dudas, pueden hacerme ver a través de Jason o a través del grupo para pasarles las páginas para que ustedes mismos puedan acceder y revisar, ¿sí?, la información que les hagan falta. Es importante que cuando vayan a entrar a un país sepan de su propia ley qué es lo que tienen que cuidar. Eso es muy importante. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones. Muchas gracias, doctora Marisela, y gracias a todos por estar el día de hoy en nuestra primera sesión. Y recordemos que el día sábado también, a la misma hora y a través de Zoom, que lo vamos a enviar el link, nos podemos conectar. Gracias a todos. Recuerden que su asistencia ha sido verificada y los que han ingresado, aún si es que no lo han hecho, lo pueden hacer, ¿sí? Su asistencia. Además de ello, el material se ha compartido todo de la sesión 1 a su WhatsApp y de todas las, tanto de hoy como de la sesión próxima, que es el 22, también está en su correo. Recuerden que el acceso a la plataforma se les va a enviar a través de su correo con su clave para poder acceder a ella. Gracias, que tengan un bonito fin de semana. Bendiciones. Ante cualquier duda, no duden en comunicarnos para nosotros poder apoyarles. Bendiciones. Hasta pronto. Recording stopped.